Suscríbete a la Panterita. Y no solamente en la selección paraguaya. En todas las selecciones donde lamentablemente muchas veces el negocio de fútbol deja de ser un negocio para ser a veces un negocio un poco más sucio. Claro, el tema es que muchas veces es un secreto a voces o es una cuestión que se dice así de forma, si se quiere, coloquial, pero muy pocas veces con pruebas que hasta acá no existen. Porque uno, digamos, si va netamente a lo que es el artículo de ayer, es un relato mucho más profundizado de esta trama o de esta historia, insisto, ni siquiera nueva, del cual hasta en algún momento hemos charlado, ¿verdad? Cuando debatimos en la mesa de un NFC de cómo se da y por qué se da. Y cuando, bueno, intercambiamos ideas con Jota, con Nico, con Fede, de el famoso rol del representante de jugadores. Acá hay que ver si en verdad salen a luz los documentos que manifiesta el periodista mexicano que está en poder de la justicia argentina, porque si eso sale a la luz, me parece que estaríamos ante una situación muy grave. Porque una cuestión hasta, si se quiere, es que se den los clubes, donde manejan los dirigentes, donde manejan quizás de forma más privada el tema. Y otra cosa es, o sería, utilizar la selección nacional para hacer algo así, para hacer negocios que beneficien económicamente a X, Y, Z y M. Eso sí sería muy grave, y eso es lo que denuncia este periodista, que existe en documentación. Porque de decir que existe o de hacer un relato, un texto, como lo hizo sin alguna prueba, creo que es algo que se ha dicho siempre, es algo que se ha debatido siempre, y es algo que hasta cuidadosamente, por no tener pruebas, se ha charlado al aire, se ha charlado fuera de aire, y se seguirá charlando en torno a la selección nacional. Ahora, ¿qué pasa si esas pruebas saltan? ¿Qué pasa si de verdad? Porque Pedro Aldave manifiesta que él no está imputado. El periodista habla de una investigación a cargo de la jueza Arroyo en Argentina, donde estarían todas las pruebas, mensajes, textos, audios. Hasta se habló de la bitácora de... ¿Cómo es? De la caja negra del avión. Entonces, es una situación jodida. Es una situación que tendrá que tener una respuesta, donde está mencionado el nombre de Gerardo Acosta como hasta juez y parte de todo el tema, donde están nombrados, ni hablar de Robert Harrison, presidente de la APF, también Pedro Aldave, Juan Gabriel Apellar. Y no es poca cosa lo que generó y lo que impactó este artículo periodístico, que insisto, el periodista sostiene que hay pruebas de todo este relato, que vuelvo a insistir en esto también, y perdóneme por la insistencia, es un relato que está vivo desde hace, no sé, 70 años, desde que el fútbol existe y desde que la selección es selección, más o menos. A veces con razón, a veces sin razón. Porque de que en el fútbol hay este tipo de negociados, los hay. De que muchas veces son negocios legales y que no deberían significar ningún tipo de sospecha o de rechazo, por supuesto. El fútbol es un negocio. Ahora, es un momento muy delicado. Es un momento muy delicado donde creo que la APF tiene que tomar una postura en el tema y documentarse y explicar a la afición qué es lo que está pasando, porque acá se acusa directamente al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol de crear un ecosistema donde la selección se la utiliza para la venta de jugadores y para la ganancia
económica del mismo y de otros involucrados, o sea, lo cual es muy grave. Porque si bien de por sí la selección, claro que cotiza más a cualquier jugador, eso es evidente acá, en Japón y en Panamá, por el hecho de ser convocado, lo grave sería que realmente exista un sistema que utilice a la selección nacional para convocar en base a una transferencia o a una posible transferencia. Entonces, ¿saldrán estas pruebas? Porque si no va a quedar esto en el Oparei, en un relato más, en este caso de un periodista mexicano, que creo no dijo nada nuevo a lo que ya se dijo aquí en Paraguay, ¿verdad? Más allá del documento de Harrison firmando la autorización para Juan Gabriel Aplellar. Porque después, digamos, la trama es, básicamente, hemos escuchado aquí, hemos debatido aquí, hemos hablado aquí en varios medios, ¿no? O sea, no sé dónde está lo novedoso que muchos le encuentran a esta circunstancia que ya se ha charlado, creo, de forma suficiente y se sigue charlando y se sigue hablando. Sí, creo que si hay una documentación que salga, ya sea de la justicia argentina o del periodista, que calculo, porque él dijo, he accedido, nos encantaría hablar con él, hemos de hecho pactado una nota con el fantasma Suárez para dialogar aquí, espero que nos atienda, estamos ahí seguramente con Víctor intentando la llamada, no sé, ya habló hace rato en otro medio, seguramente estará muy solicitado, pero digo, si él ha accedido, uno supone que en algún momento va a publicar estas documentaciones, estos screen de WhatsApp, estos audios, creo que hasta habló de videos, si mal no entendí. Porque si esto es así, es gravísimo. Uno entiende que de fondo hay una pelea entre empresarios, que es la pelea que están sosteniendo Pedro Aldave y Nazareno Marcollese, que eran muy unidos, que hacían muchos negocios juntos, principalmente en México, y después hubo una ruptura muy grande de millones de dólares, y que se entiende que toda esta publicación tiene una base en Nazareno Marcollese, que es el que está queriendo, digamos, destapar esto a causa de su pelea, de su guerra, que no va a terminar con Pedro Aldave. A mí me hablan hasta que Pedro Aldave y Juan Gabriel Aplellar hoy no son amigos. No sé si esto los unirá de vuelta o no. Pero hay un nombre clave aquí y es el nombre de Nazareno Marcollese, que acá estuvo en Paraguay, se quitó foto con Miguel Figueredo, con Óscar Acosta, dirigentes de Sol de América, que tiene un prontuario, uno ve en las redes sociales, de trabajar mucho en México, lo acusan hasta de ser la mano derecha del presidente de la América de México, de hacer negociados allí, y que él habría tenido, él tuvo una ruptura muy fuerte con Pedro Aldave. El tema es que aunque ellos hayan hecho negocios juntos y hoy están peleados y por eso él filtra este tipo de información o de documentación, a nosotros lo que nos interesa no es la pelea entre Marcollese y Pedro Aldave, es si se usó o no la selección paraguaya para hacer este tipo de negocios. ¿Con el aval de quién? Si del presidente, si del técnico, ¿de quién más? Entonces es una cuestión muy delicada que se debería aclarar, porque acá principalmente, a ver, la selección es de todos, ¿verdad? No es una cuestión a título personal de Harrison o de Aldave o de... No, acá está la selección de por medio, y si está la selección de por medio, es del interés de todos, ¿verdad? Porque ese es el discurso, esa es la manera en que la APF siempre pronuncia la selección nacional. ¿Se usó o no?
Yo sé que es un relato hasta acá netamente periodístico, por lo cual es creer o no al periodista que escribe, porque hasta acá esas documentaciones no salieron a la luz, hasta acá. Por eso digo, ojalá, si es que ha tenido acceso el periodista Suárez mexicano, con quien, insisto, queríamos charlar, ojalá nos atienda, pueda en algún momento, y por qué no ahora, mostrar esas pruebas, porque es vital para nosotros, es vital para el fútbol paraguayo, es fundamental para entender muchas cosas de nuestro fútbol, si es que es así. Sería muy triste, sería no sé, sería decepcionante, no, ¿verdad? Porque hay cosas que ya de cómo se maneja nuestro fútbol son decepcionantes, ¿verdad? Esto es algo más grave. Entonces creo que hay que aguardar también la versión oficial de la APF. Mientras uno averigua, pregunta. A mí me lanzaron ese nombre y con mucha exactitud, ¿verdad? El de Nazareno Marcollese, que sería la piedra de todo este escándalo. Y que estuvo por Paraguay, y de hecho hay una foto donde él está abrazado a Miguel Figueredo y a Óscar Acosta en un partido previo a Sudamérica 2 o 3 años atrás. Y es conocido de los dirigentes paraguayos. ¿Hasta dónde llegaba esto de...? Porque acá se habla, a ver, no solo se habla de la selección mayor, se habla de algo más grave, que es de la selección menor. Y el periodista hasta lo apunta a Marcucci, que no pongamos en el debate la incapacidad que tenía para dirigir la selección. Porque le han regalado una selección a un asistente más de los tantos técnicos que hemos tenido, como Coria en su momento y como Marcucci ahora, sin ningún tipo de méritos y de capacidad para dirigir a la selección nacional. Eso, no pongamos eso en tela de juicio, porque bueno, ya está, fue elegido, dirigió. La pregunta es, ¿pasó o no pasó en ese entonces que entraron jugadores digitados para un negocio posterior? Porque, insisto, háganlo si quieren en sus clubes, ¿verdad? Es normal, hasta hay mucha gente que defiende ese tipo de negocio, ¿verdad? Y bueno, está bien. Pero la selección nacional es la selección nacional. O sea, no puede ser utilizada para un negocio. Ojalá. Chipi. Insisto, estamos esperando la versión oficial de la APF. Sí, Nico. Está Ignacio Suárez en línea. Ignacio, ¿cómo estás? Encantado de saludarte. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, Ignacio, acá, bueno, todo el mundo, todo el Paraguay está hablando, el Paraguay futbolero, de lo que publicaste ayer. Yo decía recién, Ignacio, qué importante sería en algún momento, más allá de leer, de atender tu relato, tu historia, tu texto, del cual hoy se está nutriendo, insisto, gran parte del contenido deportivo aquí en Paraguay, esas pruebas en algún momento, ya sea desde la justicia argentina o desde alguna publicación tuya, ¿saldrán a la luz? ¿Serán públicas en algún momento? Quiero pensar que así es. Se está armando la carpeta de investigación. Es importante para... Ignacio, te estoy copiando muy mal. Te estoy copiando, perdón, Ignacio, porque queremos que la charla sea excelente, porque queremos escucharte, queremos... A ver, Ignacio, ¿me copias? Bueno, no sé si ustedes me escuchan. Te escucho un poco entrecortado, Ignacio. No sé si podemos, si tenés alguna línea, no sé si estás por a través del WhatsApp o a través de la línea telefónica. Pues me llamaron por WhatsApp, con la que te contesté. Ahora sale bien. Ahí te escucho un poco mejor, Ignacio. A ver,
Bueno, Ignacio, te hacía la pregunta, ¿saldrá a la luz en algún momento? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Estos no son los dichos de un periodista. Esto es importante precisarlo al auditorio. No son los dichos, no es lo que dice el periodista mexicano Ignacio Suárez. Son datos, cifras, documentos, testimonios o datos que fueron aportados y aparecen en una carpeta de investigación de la Fiscalía Argentina en torno al caso. Bueno. No, estamos escuchando, Ignacio. Y nos escuchamos muy mal, si quieres. Sí, a ver, vamos a cortar y vamos a llamar a la línea telefónica, Víctor, por favor, porque si no va a ser complicado, porque de hecho el internet siempre nos falla allí en estudios, a veces suele complicarse. Vamos a tratar de mejorar. Igual creo que en este caso es el internet de Ignacio, ¿verdad? Ignacio confirma que hay audios. Ahora se fue Chipi. No, yo estoy. Solo que estoy leyendo algo que me están acá enviando. Pedro Aldave sostiene que él no tiene ninguna carpeta fiscal en su contra. Por eso yo quería precisar con Ignacio si esta investigación que se está haciendo en Argentina en la Fiscalía ya tiene está de vuelta Chipi. Sí, ahí está. A ver, Ignacio, de vuelta, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ahora sí te escucho perfecto, Ignacio. Bueno, hablábamos de la Fiscalía Argentina, ¿verdad? ¿Este es un procedimiento que todavía está en una etapa de investigación, Ignacio, o ya hay una denuncia de por medio? Porque Pedro Aldave, hombre en cuestión, ya habló en otros medios y él manifiesta que él no tiene ninguna carpeta fiscal en su contra en Argentina. Mira, en México tenemos un dicho que dice: ningún criminal confiesa su crimen. En lo que yo pongo está ahí, él es un imputado y está imputado por diversos delitos: defraudación fiscal, delincuencia organizada, lavado de dinero. Son varias las acusaciones que no hace el periodista, lo hace la Fiscalía de Sandra Arroyo. Yo soy un periodista que no me baso en dichos, sino en hechos. Es porque he tenido esa carpeta de investigación. En las 4 entregas que he hecho de negocios obscenos, ahí cito de manera textual el número de investigación, el folio, el expediente y las acusaciones. He tenido acceso al expediente, no de gratis. Yo qué demonios me importa Juan Aldave o Appleyer, yo ni los conozco, no me interesa. Aparecen en esa negociación, en esas imputaciones directas que se tienen en Argentina. Los están vigilando desde mucho tiempo y son parte de una imputación y de un proceso judicial que se tiene en Argentina. No son los dichos y los chismes de un periodista. Los documentos que son públicos, porque he hecho público a los que se pueden en mis publicaciones, aparecen en esa carpeta. Ahí por eso supe que Pedro Aldave es monotributario, un pequeño contribuyente, como le llamamos en México. En esa carpeta aparece el avión que era de un expresidente de Paraguay, Fernando Lugo, que es donde se movía Juan Aldave, donde aparecen bitácoras de vuelo, aparece Harrison y aparece Appleyer, y aparece esto que en la carpeta de investigación se maneja como el cartel de Paraguay, explicando un modus operandi. Esto, mira, nosotros estamos intentando comunicarnos también con la señora, con la jueza Arroyo y con alguien de la Fiscalía que nos pueda dar justamente detalles de esto. Ignacio, vos tuviste no solamente acceso a la lectura de estos documentos, sino tenés contigo esos documentos, esas pruebas, solo que por ahora no estás publicando. ¿Es así o entiendo mal?
Así es, hay algunas que se pueden publicar, hay otras que por el aspecto de confidencialidad y todos no se ponen, por ejemplo, algunos de los audios, algunos de los de WhatsApp, si se hacen públicos, algunos pierden su valor probatorio, entonces por eso en ese momento no se pueden oír. Son muchísimas horas de escucha, porque no nada más se habla de fútbol paraguayo, se habla de muchas negociaciones de estos promotores que están imputados, que es Pedro Aldave y Uriel Pérez Jaurena, porque ellos sí están imputados, y de este seguimiento que le hacen a estos dos personajes que están imputados y en la carpeta de investigación, es como al empezar la unidad de inteligencia financiera a seguir la ruta del dinero, es como llegan al fútbol paraguayo y llegan al abogado de la asociación y llegan a Playas y llegan a Harrison y llegan a Cáceres del Sportivo Luqueño. En fin, es el seguimiento que están haciendo estas estructuras judiciales de la ruta del dinero, donde empiezan a aparecer los modus operandi. Ignacio, ¿el fútbol paraguayo en esta carpeta fiscal es el eje de todo? Ellos no son el eje, son la parte, te vuelvo a repetir, empezaron a investigar a Uriel Pérez Cabrena y Pedro Aldave. Pedro Aldave los llevó a Playas los llevó tanto a Cáceres del Sportivo Luqueño, que creo que ya es un expresidente luqueño, y los lleva a Harrison. Y no es la parte medular, incluso ellos, ninguno de los personajes paraguayos están citados como imputados. Ellos aparecen en esa investigación como parte de la trama de un modus operandi que utiliza la Fiscalía para explicar cómo es que entra y cómo es que sale el dinero, cómo es que lo evaden fiscalmente, cómo es que hacen el lavado de dinero, y eso es lo que tratan de probar. Y relatan el modus operandi, y por eso empiezan a aparecer personajes como los paraguayos. Ignacio, ¿qué tiene que ver en toda esta historia Nazareno Marcollese? Mira, él aparece citado de manera breve, no he entrado mucho. Nazareno es un personaje, también un representante muy importante que manejó en algún momento muchos jugadores aquí para el América, el equipo de Televisa. No te podría dar más referencias porque aparece citado, pero no he encontrado nada importante, pero también no me he metido a fondo porque cuando no aparece algún jugador o el nombre de algún personaje que esté vinculado a México, pues yo lo he hecho a un lado porque para mí no parecía trascendente. Soy periodista mexicano y busco pues, lo que tenga relación con el fútbol mexicano. Ignacio, sí, Nicolás Ledesma te saluda, Ignacio. Si tuviéramos que caratular el hecho más grave de toda esta trama, y le digo de esa manera porque acá es usual que clubes de nuestro país, de la división profesional, trabajen con representantes de clubes. Hace un par de años en Cerro Porteño trabajó Aldave, ¿verdad? Prácticamente un año, no salió bien como ellos pretendían y por eso los desvincularon de vuelta. Nacional trabaja con Aplayar, hay otros que trabajan con Guaraní, que trabajan con General Díaz o trabajaron con General Díaz, y eso hasta veríamos como algo normal, ¿verdad? Vinculados también, lógicamente, a la selección paraguaya de fútbol. Pero si caratulamos, vuelvo a la pregunta, como el hecho más grave de esta investigación, ¿es lavado de dinero, es desvío de dinero, o cuál sería desde tu punto de vista? Yo creo que el lavado de dinero es muy importante y muy grave. El fútbol en Paraguay, en México, en Argentina es el circo a nivel masivo y está protegido, siempre está en un manto protector, nunca sabes si pagan impuestos, si les condonan impuestos o no. Siempre han tenido un manto protector. Me imagino que si eso sucede en México, pues imagino que en Paraguay sucede igual, y en Argentina sucede igual, y todo esto así. Lo que pasa es que tanto tú como yo, como muchos periodistas, sabemos que eso existe, sí, pero no podemos probarlo porque simplemente somos periodistas, no lo dice un presidente, no lo dice algún entrenador,
pero sabemos que existe, pero no podemos probarlo. Lo más importante ahora es que no lo dice un periodista, es algo que está en una carpeta de investigación y son las investigaciones que están haciendo instancias judiciales. Podemos llegar a las escuchas no porque un periodista intervino o le pasaron un audio. Claro. No, es porque hay una investigación judicial en proceso que tuvo acceso a todo esto, porque lo estuvo investigando. Nosotros como periodistas nunca hubiéramos llegado a donde estamos si no hubiera una investigación judicial. Y se va a probar lo que tú y yo y mucha gente sabíamos que existía, pero que no se podía documentar. Ignacio, ¿y por qué llega a usted? ¿Cómo usted es el protagonista de la información, siendo México no tiene relación con la selección de Paraguay? Méndez maneja muchos jugadores, Casal manejaba muchos jugadores, en todo el mundo hay empresarios que evidentemente manejan jugadores y eso tiene un movimiento financiero, económico. Pero, ¿por qué salta la información en usted? ¿Por qué es el elegido? ¿De dónde sale la información? Mira, yo vivo en Toluca, aquí desde hace, ¿qué te diré?, 10 años. Un promotor, Uriel Pérez, traía en exclusividad, pues prácticamente traía así y deshacía, y todos los buenos, los malos, los muy malos, todos tenían que pasar por sus manos. Representante que utiliza, que trae un anillo con un 9 lleno de diamantes, que fuma puro, que trae una cadena de oro que pesa 150 gramos, con una que parece personaje sacado de una película del narco mexicano. Bueno, yo empecé a publicar pues malos manejos, cosas así, y finalmente, gracias a que alguien también hizo unas pesquisas de algo que hicieron mal, pues es que llegaron y catean primero la Asociación Argentina de Fútbol y 6 clubes. ¿Por qué? Porque están investigando a este tipo y a Pedro Aldavo. E investigan y catean también sus oficinas. En la oficina de Uriel Pérez le encuentran máquinas para contar dinero en efectivo, le encuentran armas, en fin. Y esta investigación, pues, en la cual yo tengo trabajando pues, mucho tiempo, muchos años, me hizo acercarme a las autoridades en Argentina, a ciertos contactos donde muchas veces la fiscalía no tenía contacto para precisar de dónde había salido tal o cual jugador, porque no estaban al tanto de muchas de las situaciones futbolísticas, y en algún momento de la película alguien asociado a la investigación me buscó para aportar información, y compartimos información, y bueno, poco a poco se fue dando esto, y cada que avanza la investigación, bueno, pues voy teniendo acceso a ella. Chipi. A ver, Ignacio, para ir cerrando la entrevista, agradeciéndote por el tiempo. De lo que accediste en cuanto a documentación, ¿qué tan comprometida estuvo la selección nacional mayor y qué tan comprometida estuvo la selección nacional menor? Porque también entiendo que hay una parte donde se habla de un sudamericano que en su momento, entiendo, dirigió el señor Marcucci, que era asistente de Eduardo Berizzo. O sea, de lo que viste, de lo que tuviste acceso, ¿qué tan comprometido está el equipo mayor y qué tan comprometido está el equipo de las formativas? Hablan, no escuché todas la información, en alguna de las escuchas hablan de lo que sucede en México y sucede en Argentina, y dicen: necesitas bancarme, necesitas que me llamen a tal jugador que juegue sudamericano, porque necesito cotizarlo, porque lo vamos a vender. Y eso, hablan de un sudamericano juvenil. Yo pienso que es un sub-20, hay quien me dice que es un sub-23, algunos de sus colegas me dijo que era un sub-23, me aclara, y hablan de ese tipo de cosas. Pero eso es algo que tú y yo sabemos cómo se maneja el fútbol. Si un jugador vale $1, al llegar a la selección vale $2.
Entonces siempre se ocupa a la selección como una gran vitrina para que hagan esos negocios. Lo que tratan de documentar en este modus operandi es cómo llegan a las elecciones, que el jugador cuando se vende, alguien lo paga. Y entonces empiezan a repartirse las comisiones. Y ahí van seguramente, así como van a estar a cabo, si a alguien se le pagó y empiezan a repartir las comisiones, pues seguramente va a aparecer un directivo del Nacional, va a aparecer un depósito a agentes del abogado, agentes del promotor, a familia del técnico, y así en esa ruta del dinero es como están armando esta investigación. Bueno, Nico, J, ¿alguna pregunta más para Ignacio, que lo tenemos allí al aire sobre toda esta cuestión? No, yo lo que no entiendo es el punto al que se ataca, porque es un debate largo, pero yo no le veo, o sea, me parece que es una política apuntar a ciertos jugadores para darle mayor jerarquía, para mandarlo a Europa, que eso finalmente es la formación. Yo creo, Jota, que el punto que se ataca es que se usa la selección para el negocio de algunos. Pero no se lleva a un jugador de handball, se lleva a un jugador de fútbol al que se lo va a potenciar. Y después tienen que volver, lógicamente eso genera un negocio. Ahora, el manejo financiero es otra cosa, por eso no sé a dónde apuntan. Es lógico que yo, a Brian Ojeda, si lo voy a potenciar y lo voy a empezar a traer a la selección de a poquito. Pero es que, Jota, vos no tenés, la selección no es para potenciar jugadores, la selección es para que estén los mejores. Que te va a servir, Chip, y no está potenciando el sobrino de tu... Bueno, lo que se trata de evitar en este tipo de casos es que tienen la selección jugadores que no merecen por el solo hecho de tener que ser vendidos. Totalmente. ¿Y de quién se habla? Que llegue cualquier jugador y se potencie y cueste más, pues bienvenido, este es un negocio y eso está perfecto. El tema es que agarran a un jugador que no es tan bueno, que no tiene el nivel de selección, lo llevan a la selección con el único fin de poderlo... Se cortó. Bueno, para despedirlo vamos a cortar con Ignacio. Ese es el punto, ¿verdad? ¿Se hizo o no eso? Después, como de hecho decía hace rato Jota. De jugadores, Chipi. ¿Qué ¿Cómo? Jugador? Están hablando de nombres de empresarios y no de nombres de jugadores. ¿Qué jugador? El nombre que sale habló de Adam Vareiro. Chipi, el nombre que sale es de Adam Vareiro. Adam Vareiro y jugó. su hermano ya puso en el Twitter que él fue transferido antes de que sea llamado por la selección. Pero eso no importa. Sí. Adam Vareiro... Espera un ratito, yo voy a contar. Eso es. Y después este señor con quien hablamos recién ya habló en otra emisora y dio el nombre de Celso Ortiz, por ejemplo, ¿verdad? Y Celso Ortiz fue campeón en todos los lugares, es campeón, el más campeón, es impresionante, salió campeón. Estuvo en Holanda Celso Ortiz. Claro, y fue campeón. Es que se fue y vino. Campeón de torneo de apertura en Cerro. Campeón con AZ Almar, la Copa de los Países Bajos. Campeón en México, Monterrey, 2017, 19, 19-20. Liga de Campeones de la CONCACAF Monterrey 2019. Va a jugar Mundial de Club, acaba de salir campeón. Y Adam Vareiro fue goleador en Nacional, se fue a San Lorenzo de Almagro. Jugó anoche de titular. No estamos hablando. Yo creo que lo de Adam Vareiro en su momento era hasta un pedido generalizado. Claro, son jugadores a los que hay que potenciarlo para que sean nosotros, entonces Venezuela y eso que mandan sus jugadores jóvenes a Europa, alguien tiene que trabajar en eso. Eso es un crecimiento deportivo también. ¿A qué apuntan? A eso nomás es lo que va mi pregunta. Ahora sí, hay varias aristas que yo quiero rápidamente mencionar. El entorno del cual yo hace rato, desde el año pasado, estoy hablando del presidente, es de terror. Están apareciendo ahora documentos, ¿verdad?, de supuesto inflamiento, permítame la invención del término, del predio de Tembetaray, por ejemplo, que en principio un gestor ofreció por 1 millón y después de repente costó 2 millones y algo, ¿verdad? Entonces, donde involucran supuestamente, repito, al entorno del presidente Robert Harrison. Él no sabía, él tiene que firmar todos los documentos. Le hicieron pasar, le farrearon, le gusta que se le farree al presidente. Otro tema que hay que investigar. Eso, punto 1. 2, el tema de los representantes de clubes, que trabajan con los clubes, trabajan en los clubes. ¿Pero y con quién va a trabajar, Sí, Nico? claro, por eso, y es cierto. Si representan jugadores, por eso, son eso digo. Necesario. Ahora, eso digo, donde el que sí hace malos negocios o donde hace algo sí mal, se evidenció, donde sí se evidenció para mí y que es mala propaganda para la Asociación Paraguaya de Fútbol, es que un representante de jugadores estuvo ahora involucrado en la selección, estuvo en la cancha con Berizzo. Anteriormente se hacía, pero se camuflajeaba mejor.
Ahora se hizo a cara descubierta. Estás hablando del chileno. Del chileno. ¿Qué tenía que hacer ahí al lado? Con el mismo equipamiento. Con el mismo equipamiento pero siempre hubo, pero no. La ropa de la selección fue sagrada. La ropa de la selección siempre fue sagrada. Ahora todo el mundo tiene la ropa de la selección paraguaya full y ahí en la cancha. Nosotros, a mí me pidieron mi currículum de punta a punta, se llegó para ver si ameritaba estar ahí como director de comunicaciones y como integrante del equipo de la selección paraguaya fútbol para que me den. Dudaban 100 veces para darme la ropa de la selección. A lo que voy pero digo nomás, ese otro punto. Entonces, si hay lavado de dinero como consecuencia de esto, investigado la Argentina, cosa. Sí es demasiado grave. Eso es otra cosa, sí, pero es que muy no grave. Metan que la selección, que se le convoca a jugadores. No, eso es otra cosa. A Julio Enciso, pero no le vas a convocar si hay que hacer que Julio Enciso vaya a Europa. Y lo lógico es que un jugador de selección vaya a Inglaterra, Italia, y es el futuro. Y eso no es un negociado. Es... Esperana, Hasta vos dudaste de lo de Ojeda en su momento. Porque le faltaba. Y bueno, y de eso nomás estamos hablando, Jota. O sea, yo saco de lado el tema del lavado de dinero, eso que se ocupa el DAB y la justicia argentina de ellos. Hay que potenciarle. No. Si hay lugar, Jota, no, yo no estoy de acuerdo. Ahí. Yo creo que hay que ser claro, Jota. Yo creo que la selección nacional es para los mejores. Se potencian en sus clubes. Para ganar. La selección nacional es para ganar, es para poner, es por algo, es selección nacional, es la selección de los mejores jugadores que vos tenés. Vos potenciar en tu club, trabajar en tu club. Chipi. Entonces vos en Olimpia nunca vas a meter un juvenil. En Cerro no tiene nada que ver, está mezclando pera con manzana, como vos decís. Pero hay que ir generando, claro que siempre tiene alguien su primer paso en la selección. Jota, yo te soy sincero, a mí va a llamarle a los 25 años. No va a llegar a Italia si no está en la selección antes. No estoy de acuerdo, Jota. No estoy de acuerdo, lo siento mucho. No estoy de acuerdo, la selección es de los mejores, tiene que estar los mejores, no es promocionado. Hablando de 500 jugadores, estamos hablando de 2, 3 que vos potencias. Y eso también se hace en las inferiores. Vos en las selecciones menores, si es posible. Jota, que lo llamen de... ¿cómo que se dice que le gusta decir ahora ni con el tema arbitraje de oyentes? Que lo inviten al vestuario. Pero no, la convocatoria es para los mejores. Pero y son los mejores, por eso se le llama, Chipi. Hay los mejores que vos también vas potenciando. Totalmente, Jota. A lo que yo voy nomás es que lo que hay que debatir, lo que hay que llegar a la verdad y si fue o no, es si se usó la selección para convocar jugadores para el solo hecho de venderlos. Eso es lo que hay que esclarecer. Después del lavado de dinero de Aldaba y Argentina, que le investiguen lo que quieran. Paréntesis ahí. El solo hecho de venderlo, hay que poner otra vez la evaluación si es un solo hecho de un lavado o de una ganancia de dinero, porque el solo hecho de venderlo también trae dinero y también trae crecimiento deportivo. O sea, el solo hecho de venderlo hacer sortir a Holanda hace que se llenan los empresarios, Jota. Europeo. Vos sabés muy bien cómo se reparten la plata, no llega al fútbol paraguayo. Bueno, esa es otra investigación. Pero Jota, pasa lo mismo con el arroz, querido, con la soja, con la cartera, con el carbón, con el huevo, con lo que se exporta. ¿Por qué acá se mezcla la selección? Eso es lógico. ¿O acaso vos estás en la selección y no vas a vender, o no vas a recomendar, o no vas a trabajar deportivamente en hacerle crecer a tus jugadores? Porque si no, si se va ya, lógico que el que está en la selección va a valer más. Pero más vale. Pero eso es lo que dije hace rato, Jota. O sea, de por sí estar en la selección te cotiza. Yo insisto, lo que hay que determinar o no, lo que hay que esclarecer o no es si este modus operandi de personas muy cercanas a la dirigencia paraguaya, a la dirigencia de, en este caso, la APF de Robert Harrison, influía en este tipo de decisiones en la selección o no para negocios propios. Y ahí es lo que voy, Chipi. ¿Cómo no va a ser un negocio propio? El empresario tiene que ganar plata. Es que yo no... Ahora, espera, Jota, espera, pero vos... Espera, Jota, espera. Creo que vos no estás entendiendo, no me estoy explicando bien. Que gane su plata si su jugador es convocado porque lo merece. Ahora, si va a ganar plata porque él le dice al dirigente, hagamos este negocio, convocarlo a fulano y así ganamos todos, Jota, yo creo que no estoy hablando en japonés.
¿O no me querés entender o no me estoy haciendo entender? Vos sos que no me entendés. Eso ya es eso es una investigación de su manejo financiero. Y eso es lo que se está denunciando, hermano querido. O sea, no estamos ni hablando de otra cosa. Pero no hay que devastar nomás los nombres de los jugadores que se le pone para venderle. Son jugadores que había que potenciar. No, yo creo que hay que nombrar a los jugadores y es que esos jugadores fueron colocados en la selección de esa forma. ¿Cómo no? No tiene culpa el jugador seguramente. Pero justamente lo que hay que hacer es identificar si es que hubo algo así, qué jugadores fueron. Y si no, bueno, pues se comerá, no sé, seguramente el periodista o la justicia argentina una demanda de parte de Robert y de los implicados. Pero la demanda es por lo que hacen con la plata que cobran, no porque vos vendés un jugador o potenciás un jugador. Eso no, Jota, porque yo sé, pero a través... El recorrido del dinero acá es el problema, no ya es sé, Jota, pero ese recorrido pero hermano querido, Jota, el recorrido de ese dinero es lo que te lleva al modus operandi de cómo se supuestamente hacían las cosas. ¿Vos te acordás la época de Francisco Campos, que cuando le abrió, él fue el que le llevó a Roque, él fue el que conseguía los amistosos? Jota, espera, no me cambie nada de tema. Sí. Vos dijiste el recorrido del dinero. Sí, cierto, eso es lo que se está investigando en Argentina. Esa es la causa que tendrá Pedro Aldave y que tendrá no sé quién más, el caso de Uriel Pérez. Sí, pero ese lavado de dinero que ellos hacen allá te lleva en la investigación a cómo ellos lograban ese dinero. Supuestamente, ¿verdad? Porque hasta acá no hay ninguna prueba. O sea, hasta acá es un relato periodístico más de en este caso Ignacio, ¿verdad? Como tantas veces se ha dicho. Yo entiendo, a lo que voy nomás es que cuando se dice ¿por qué fulanito de tal tiene que trabajar con tal club o con la selección? Y porque siempre hay uno más cercano y ese es el que te abre las puertas. En una época, por ejemplo, Aldave y una cantidad de jugadores, Paulo da Silva, de Vaca, una cantidad de jugadores que fueron al fútbol italiano porque él tenía abierto el fútbol italiano y eso le dio crecimiento. Si ellos no hacían ese trabajo, no íbamos a mandar nuestros jugadores afuera. Y vos necesitas que los jugadores vayan afuera. Lógicamente después se van formando, van creciendo, algunos agarran el viaje, otros se quedan por el camino y terminan siendo lo que son jugadores de selección que necesitan formarse también en otro nivel. Yo a eso nomás voy, es que como ¿por qué tiene que trabajar con tal empresario? Y todo el mundo tiene un punto con el que trabaja. Sí, un hombre de confianza. Después entran otros sí. Jugadores que vos querés que tiene otro representante. Pero básicamente vos siempre tenés tu representante de confianza con el que trabajas. Nico. Lo que yo quiero creer es que hay de por medio también, yo quiero que se investigue, si hay lavado de dinero obviamente hay que pagar. Yo tengo mi posición respecto al famoso entorno del presidente Harrison que va por otra cuerda totalmente, pero aquí lo que se nota es más allá de lo que está haciendo, sería bueno hablar con la jueza, ¿verdad?, de Buenos Aires, es que alguien salió del carril. A alguien le sacaron del carril. Para mí que apuntan a ese... ¿Cómo se llama? Te doy el nombre, Nico, otra vez. Nazareno Marcollese. Ahí es donde se apunta. Claro. Y todo el resto por donde él terminó moviendo los jugadores se está salpicando. Y Uriel Pérez también, de quien habló el colega, ¿verdad? Y aquí vemos con la cadenilla de oro a montones, cigarros, habanos, fumando. Es una pelea de ellos, ¿verdad?, que está salpicando. Sí, acá. totalmente. Eso es lo que yo voy. Por eso no, bueno, pero Jota, espera, yo coincido. Pero ¿qué pasa si realmente antes de la ruptura se daba lo que denuncia el periodista mexicano con Marcollese involucrado? El tema es que ahí hubo una división y están peleados por mucha plata, porque a mí me dijeron que son millones de dólares. Pero ¿y qué pasa si era así? O sea, a nosotros no nos interesa la pelea de Marcollese Aldave, lo que nos interesa es si la selección se usaba o no. A eso voy. Para beneficio incluido el Marcollese en el tema. Y sí, pero eso es lo que nos interesa. Está muy bien, Chipi, está muy bien, pero sin entrar en esa, yo quiero entrar con los jugadores que vinieron a la selección o que se estuvieron convocando, ¿verdad? Y uno dice, de la selección de Marcucci, del Sub-23, y yo le miro de la parte deportiva, y la Sub-23 nos sirvió, pero muchísimo, porque la eliminatoria terminaste jugando con jugadores que aparecieron en ese Sub-23 y mediante ese trabajo Berizzo después le terminó poniendo en los momentos clave de la eliminatoria a Arzamendia, a Villasanti, a Morel, a Brian Ojeda y seguramente algún otro que si nos hacía ese Sub-23 ellos no iban a estirar ese jugador, que son jugadores de 21 22 años que algunos ya están en Europa, que Alderete mismo,
que en las próximas eliminatorias van a tener ya otro recorrido. Que también está involucrado en esta trama, de acuerdo a esa investigación. Hablo de Berizzo, ¿verdad? Pero ese fue el tema. Si yo soy nombrado técnico, ¿le voy a llamar totalmente a otros jugadores de los que fueron llamados o no? Por eso, ahí no hay ninguno. Pero, de los que se trajo y se nacionalizó, digo, que también, eso es cierto, lo que se trajo y se nacionalizó, y posiblemente son del empresario que estaban trabajando, el entrenador que estaba en ese momento. No sé el caso, digo, como opción, me parece que sería por ahí. El que no funcionó, no nos gustó a todos, es Gastón Jiménez, que está jugando de titular los partidos. Después, en su si liga. Cubas era nacido en Paraguay, criado en Paraguay y estaba jugando en Francia, iba a ser convocado. Si estaba jugando en Talleres de Córdoba con posibilidad de ir a Europa, iba a ser convocado. Porque no son jugadores que juegan básquetbol. Yo a eso no me voy. Alguno te sale y otro no. Brian Ojeda tenía que ser convocado igual que Huguito, porque son a los que hay que apuntar. Enciso tenía que ser convocado, son a los que hay que apuntar. Después ellos van a dar o no el paso. Ojalá Brian Ojeda dé el paso hoy en la segunda de Inglaterra. Anda a saber si no hace un gran campeonato, el próximo año está jugando en primera. En 4 o 5 años va a ser nuestro estandarte, un jugador europeo jugando allá. Ahora, lo que muchos dicen también es que este señor, colega, ya había señalado que supuestamente una persona que él cree es Gerardo Acosta, habló con alguien y dice que jugadores de Olimpia no se han llamado. Entonces, el arquero estuvo, ¿verdad? Sí. Aguilar. El mismo Hugo, que Saúl estuvo también. Si es que no fuera por la convocatoria de la selección, yo no sé si lo llevaban al Nottingham Forest, por ejemplo, hoy Saúl, o lo llevaban igual por menos precio, no que puede ser ir, también. Nico, porque Inglaterra te pide una cierta cantidad de partidos en selección. Así entonces, mismo es. Si vos estás dentro de eso para llevarle a la selección a un jugador que lo quiere el fútbol inglés porque es apto para la selección, claro, dale los partidos en la selección para que vaya al fútbol inglés. Y de que existe pedido, esto ya corre por cuenta mía, no lo voy a poder demostrar, ¿verdad? No tengo pruebas famosas, pero tampoco tengo duda, es que hay pedidos de dirigentes. Che, presidente, ¿cuándo me van a llevar un jugador mío a la selección? Que hay en reuniones, ¿verdad? En reuniones formales de la asociación o fuera de micrófono ya de Chufé, para que se entienda mejor. Hay dirigentes que piden: presidente, ¿cuándo vio mi jugador de él? La está rompiendo, metió 3 goles el otro fin de semana y nunca he llamado. Mi club está marcado. Así hablan los dirigentes. O si no, en inferiores vas a convocar Cerro Olimpia Libertad, no me claro, tenés que convocar de Sol, tenés que convocar. Ese es el crecimiento. No, lo que estoy diciendo es que ocurre. Es una política, por eso. Ahora, donde hay un manejo sucio financiero, ese es otro tema. Pero deportivamente vos tenés que convocar jugadores y darle un cupo dentro de lo aceptable. No vas a traer uno que definitivamente no te sirve. Vas a traer uno que le vas a ir potenciando de acuerdo a la necesidad de esa camada de jugadores que vos estás trabajando. Tenés que traer de Guaireña, tenés que traer de tal, si es que hay alguno, y ir formándole. Para eso es tu papá Guazú, la APF también. Claro. Para eso el trabajo de formativa. Lo que sí, como yo señalé desde mi punto de vista por lo menos, da para desconfiar que un representante de jugadores chilenos vino a integrar el cuerpo técnico y estaba en cancha, no se sentaba ahí arriba donde él tiene que estar, ¿verdad? A lo mejor ahí nadie decíamos nada, pero ¿qué tenía que hacer él en la cancha? Entonces, anteriormente se hacía, sí, pero se tapaba mejor, ahí se tapaba mejor. Ahora ya fue demasiado, una exageración. Esto no le puede pasar al presidente de una asociación, ¿verdad? Que tiene 50 colaboradores, como yo digo, y déjenme que diga siempre, de saco y corbata, que creen que saben todo, pero no le podían pasar. ¿Cómo va a estar él ahí adentro? Está bien, es del entorno, cobraba su dinero y todo, pero que estén arriba, con ropa de la selección paraguaya de fútbol. Se tenía que estar ahí, no digo con saco y corbata también, porque no da nuestra temperatura, ¿verdad? Pero por lo menos que esté fuera de ahí. Ya era demasiado evidente que se trabajaba de esa manera. Se da para desconfiar. Si no existía eso, a lo mejor, no, ¿qué va a pensar? No, Berizzo no va a hacer eso, yo iba a decir. Pero ¿cómo va a hacer Berizzo si le llamó a los jugadores justos? Podemos discrepar con él. Sobre todo, Nico, con un señor que tuvo un antecedente complicado en Colo-Colo, ¿verdad? Con más razón. Claro, eso, como él entró en un cuerpo técnico que venía de él con otras funciones, ¿verdad? Pero no le puede pasar eso a la dirigencia del fútbol, ¿verdad? Y más todavía, por eso es sumamente raro. Entonces todo el mundo está mandando a la China, estamos incluidos nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nunca investigaron los periodistas de acá y qué sé yo, todo el mundo diciendo?
Yo sí digo, por ejemplo, el Nacional está trabajando a playar, una vergüenza, digo todo lo que la gente quiere que yo diga. Y sale el señor Galeano, presidente nacional, y me dice, por ejemplo, ¿y vos quién sos para decirme cómo yo tengo que manejar mi club? ¿Qué voy a decirle? Y ahí es donde yo digo, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué vos no podés elegir con qué empresario claro, trabajar? Si es ¿qué yo voy a decir? Que te mueve no eso. es ningún descubrimiento, se trabaja. Ahora, si tenemos que investigar el lavado de dinero, si se utilizó, como dice Chipi, la selección. No, ¿sabes lo que pasa, eso Jota? sí. Pasa que está bien lo que vos decís. Yo te entiendo, Chipi. No, ¿sabes qué? ¿A qué voy, Jota? A que está bien que vos tengas un representante en el que confías. ¿Sabes dónde está la parte mala? Y que lamentablemente es lo que mayoritariamente ocurre acá. Es que vos podés tener un representante amigo o de confianza o que te trae los jugadores que vos necesitas. Sí. El tema es que vos a la hora de elegir, si por hacer negociados con ese representante elegís a un jugador X que tiene menos condiciones que el jugador A, claro, ahí está el tema. Entonces, eso es lo que pasa, lamentablemente, con la mayoría de los casos de nuestro fútbol. Que se elige a X porque es representado por Mengano, con el que hago negocios, y no a A. Está bien, Chipi, pero ahí esa es la parte. O el famoso caso que te dicen un montón de jugadores de formativas, si no firmás con fulano, no jugás. Chipi, saca el negocio. Es por eso... Son situaciones que existen en el día a día, en la vida en sí, en todo. Por eso es lo que yo quiero apuntar. ¿Vos hoy le ponés a Gustavo Gómez de titular en la selección? Sí. ¿A quién? A Gustavo Gómez le ponés de titular en la selección. De titular no, pero bueno, sí, llamado. Guillermo Barros Esqueloto viene y él es su jugador de confianza. Él le pone porque él le elige a él. O sea, siempre hay una elección por algo que te... Por gusto futbolístico. En cercanía con el otro, claro. Yo siempre pongo el ejemplo del profesor Almeida cuando llegó a Olimpia, le trajo a Herminio Miranda, y uno decía, Herminio en Olimpia. Era el hombre que había trabajado con él el movimiento defensivo que él quería, entonces él lo elige. No es solamente porque vas a ganar plata. Jota, pero yo no estoy hablando de eso. Es lo que te sirve. No, espera, Jota. Pero no me niegues que hay un gran porcentaje, incluido entrenadores, que hacen más bien por una cuestión, sí, le gusta, le sirve, a veces no, pero lo hacen porque ligan la cometa. Que la hay. O sea, no yo coincido con lo que vos decís, claro que vos tenés derecho a elegir con quién laburás, eso es. Si ligan la cometa, así mismo como se trabaja con entrenadores, con jugadores, hay empresarios y entrenadores, lógicamente que el empresario te consigue el mejor mercado y te hace ganar un buen sueldo y una buena plata. Lógicamente vos cuando vas a traer jugadores y necesitas un volante por fuera, le decís, Chipi, vos sos mi empresario que me trajiste, Chipi, conseguime un volante por fuera, por tu lado. ¿Me ofrecen 500? No, tienen que hablar con Chipi. Sí, yo estoy trabajando contigo. Lo que está mal es hacer cosas ilegales con la plata. Siempre vos vas a trabajar, yo estoy seguro que si te vas mañana a ESPN me vas a recomendar a mí o a Nico o a Fede, alguien de nosotros. Sí, primero, claro. ¿verdad? Entonces siempre vos tenés, lo que está mal es el otro manejo, por eso yo apunté de dónde viene la mano. Esto es una pelea interna de ellos que está salpicando acá, y de eso se está mal viendo lo que se hace. No, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Claro que es una pelea entre ellos, pero si salpica acá, y si el negocio se hacía acá, es preocupante, a eso voy. Claro que todo tiene un inicio que es la pelea Marcollese-Aldave. Lo segundo es la investigación argentina por el lavado de dinero y que no sé qué otra causa, asociación criminal, dijo el periodista, contra Pedro Aldave. Pero todo eso encamina a un supuesto mal manejo o modus operandi en la selección paraguaya de fútbol. Eso es lo que hay que aclarar, si pasaba o no pasaba. Porque si pasaba, para mi modo de entender, es muy grave. Si no pasaba, es una historia más de las tantas que se dicen con respecto al manejo del fútbol y de cómo se manejan los jugadores y la transferencia y los representantes y demás. Está bien, yo lo que digo es que Pedro Aldave le abrió el mercado a muchos jugadores del fútbol italiano que en mucho tiempo fue un crecimiento importante. Si no teníamos esa posibilidad de que los chicos jueguen en el sub-17, sub-19 y de ahí Aldave los lleve a Italia, nosotros no íbamos a tener esa generación que después tuvimos.
porque el crecimiento se fue. Entonces, en lo deportivo, vos siempre tenés que trabajar con alguien. Ese que trabaja, seguramente es económico su ganancia. Sí, pero está mal que su ganancia económica sea en base a una convocatoria de la selección predeterminada. Porque para eso el representante, vamos a ir por derecha, para eso el representante tiene un contrato con el jugador. El representante tiene derecho a un porcentaje en caso de la transferencia del jugador, que se va a dar de forma natural si el jugador es bueno, si tiene oportunidad en su club, si va a la selección. Ahí es donde voy, Chipi, por eso, ahí es donde voy. Ellos eligen el que es bueno. Sí, ellos ya están eligiendo lo que y están eso en es lo la que se selección, denuncia, cercano a la selección. No eligen el hijo del mecánico que le arregló el auto y le dicen, metele para como... Ellos eligen el que es bueno. Si vos ya estás ahí en el mercado, y lógicamente vos siempre estás... a alguien le tenés que elegir. Pero está eligiendo sobre jugadores que son competitivos, porque lógico es que si no es competitivo no vas a ganar plata. Y que existe en todas partes, ¿verdad? Por siempre eso va a haber un elegido. Como se llama el totalmente. Los papás dicen, de Cristiano Ronaldo. Mi hijo no tiene empresario. Y bueno, así él eligió a otro. Si tu hijo andaba bien, iba a elegir al tuyo. Y no siempre, Jota. No es así. Yo no coincido ahí. Lamentablemente hay muchas veces que hay muchos chicos que son mejores que otros y no tienen cabida por no trabajar con el representante amigo de la dirigencia. Y eso está mal. Eso no está bien. Se busca otro mercado. Si hay clubes que tienen No, es que, Jota, perdón, no debería pasar en ese club. No está bien, o sea, pero también, no está bien. Pero también, Chipi, también no siempre aciertan, ¿verdad? Un técnico, hay casos, a Edo que se fue y no sé quién técnico no le dijo que no servía, que era demasiado flaco, después vino al final, es jugador de selección y es un histórico de la selección. En ese momento no llenaba. Claro, te digo, pero no es porque el técnico no haya recibido una plata de Aedo en ese momento, eso nomás lo que quiero decir, hay los que cobran plata, su visión. Hay los que cobran plata, pero no en todos los casos, en ese nivel, vos no podés fabricar a alguien que no sirve. Lo que se hace es elige entre jugadores que están en ese nivel competitivo. Mira, si el club es tuyo, Chipi, y sí, yo vengo y te doy una mano con mi apertura de la posibilidad de colocar jugadores en algún lado. Y sí, al principio yo te traigo un técnico, a vos no te des costo, empezamos a potenciar, traemos jugadores de esto y lo otro, se empieza a potenciar, después tenemos una gran formativa, un buen club, te sale un Julio Enciso y Julio Enciso quiere firmar con Nico. ¿Y después? No, que firme conmigo, si no le pongo yo al que es nuestro, si nosotros estamos formando para vender. Es lógico, está mal dicho, suena mal, queda feo. Y bueno, pero ¿qué sentido tiene de que vos abras el libre mercado y después venga cualquiera y le firme porque se le antoja y vos estás produciendo para que otros ganen dinero? En definitiva, lo que tiene que pasar ahora tiene que hablar el presidente Robert Harrison, que está en Montevideo ahora, para la final de la Copa Libertadores de América, con nuevos invitados, esto entre paréntesis. Tiene que arreglar, si me piden una recomendación, arreglar urgente su entorno cercano, que le está, sabiendo él o no, desconociendo o no, le está haciendo meter la pata. El tema arbitral que nosotros tratamos acá es demasiado grave para que él no arregle. Y si hay lavado de dinero que involucra a nuestra selección paraguaya de fútbol, es lo más delicado que puede haber y que va a ir de contramano a lo que todos creíamos de Robert Harrison. Perdón, Nico, ¿qué decías? Perdón que no te copié esta última parte. Que si hay lavado de dinero utilizando a la selección nacional como puente para que eso ocurra, es lo más grave todavía y se tiene que investigar hasta el fondo. Eso no debe pasar. Entonces, yo creo que va a hablar en conferencia de prensa o lo que sea, cuando venga o desde allá. Entonces, hay supuestamente mucha gente que está muy tranquila, ¿verdad? Yo estoy hablando en privado con el doctor Gerardo Acosta, y me dice que está en Colombia, está en una reunión y que apenas salga va a hablar, que él no tiene problema, pero que está tranquilo. Es manejo financiero, por eso voy, porque acá se apunta mucho a que se usaba la selección. Yo digo, los jugadores que lógicamente se apuntan tienen que pasar por la selección, no es porque si no, claro, es que la selección era de empresarios y los empresarios nomás eligen los jugadores, terminan eligiendo entre los que están al nivel para eso.
competitivo. Claro, pero de que ocurre, lo otro ocurre Claro, también, ocurre, Jota. pues eso es manejo financiero, pues ahí nosotros no sabemos cómo es para evitar impuestos, para pagar impuestos, cuáles son las mañas de la regla para romper la regla. Eso es ¿Qué otro- ocurre? A lo otra mejor, investigación. a lo mejor esa es la clave por la cual nuestros técnicos de la división que sea son cambiados permanentemente. O si no, no se puede entender tampoco, ¿verdad? Más allá de los resultados. Mira, se ¿Cuál decía- es el equipo que cambió 50 veces a un técnico que salió campeón? No hay, no voy a existe. usar nombres. Ni acá ni afuera. Puedo A usar lo mejor nombres. eso es, presidente, las puchas no le ponía ni al jugador del empresario que no está comprando agua para todo el año y vos no le ponés a él ni siquiera un minuto. Pero ¿y Ocurre por qué es también ese malo? tipo de cosas. Bueno, voy a usar nombre. Nacional, Gustavo Mourinho, trabajó de cerca en esa Copa Libertadores a Pleyar. De hecho, a Pleyar es el elegido en trabajar en Nacional. Sí. Eso se trasladó a la selección. Entonces, a Pleyar metía a los jugadores que querían la selección. Pues Gustavo Mourinho está hoy en Brasil por un trámite de Regi, no de a Pleyar. Y Mourinho llevó a 2 mundiales a la selección sub-17 y ganamos las 2 fases. Sí. O sea, es Claro. un buen trabajo, vos necesitas de ese trabajo. Totalmente. Ahora, si hay algo negro, mal manejo financiero, eso es otra cosa. En lo deportivo siempre va a haber un empresario que va a estar trabajando cercano a una formación de jugadores. Porque el empresario es el que te consigue el mercado. Y el crecimiento es el mercado. Así Todos no mismo. queremos ir a Boca, no queremos ir a Palmeiras, no queremos ir a Flamengo, no queremos ir al Barcelona. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo, porque yo, por ejemplo, tengo un jugador a quien le veo, no soy empresario, pero llamo al vicepresidente cuarto de la Juventus, por ejemplo, y le digo, señor fulano de tal, hay un jugador en Paraguay que la rompe y va a ser el mejor del mundo en la Juventus. ¿Y qué me va a decir él? Habla con tal empresario. No Lógico. voy a tener cabida. Pero si no negocia, no voy a tener vamos a cabida, otra. porque ellos también trabajan, no es que yo me podía golpear la puerta, porque también los clubes trabajan con empresarios. Vamos a otro ejemplo. Cerro necesita un centro delantero. Un 10. Sí, un 10. Hoy no tiene espacio Cardoso en Olimpia. Y te dice, no querés llevarle a Cardoso, sí, bueno, ¿y cómo va a venir? No, y 100% es mío, yo quiero que juegue nomás contigo y vos le pague el sueldo. Y bueno, que venga a jugar conmigo, yo le pago el sueldo, sale campeón, se va a la selección, después se vende a Europa y cuando se vende es todo de Olimpia porque es el 100%. Tenés que negociar, si vos no me das nada, no va a jugar conmigo, hago yo otro Cardoso, le pongo un Pérez, que Claro. es mío. Es lógico, porque está mal hablar eso. Espera vos, Jota, ¿vos te referías al técnico? No, al presidente y seguramente el presidente consulta con el técnico cuando le ofrecen jugadores. El técnico tiene que decir sí o no también. Hay veces que vos querés un jugador que no es negocio para el club, no vas a Yo creo que traer. yo creo que el técnico para eso tiene su sueldo y para eso se le contrata para armar un equipo y para trabajarlo, no para... Claro. Y por eso hay veces No el para que técnico sea pide un parte de un jugador y negocio. si el dirigente no le dé negocio no le trae. Claro, pero es distinto también, Chipi, si yo, por ejemplo, tengo el hijo de un amigo Pero que el negocio, que perdón, juega Nico, bien. pero el negocio es para el club o es para el presidente, Jota. Eso hay que investigar. para el Bueno, club, acá ahí los es donde clubes yo son voy, o sea, presidencialistas. no normalicemos algo que esté mal, Jota, como vos querés Pero lo que imponer. está mal es la política de los clubes, no cómo vas a traer el jugador si no se negocia. Los berrocos quieren que el jugador juegue gratis, que no cueste plata, que no... No, el jugador hay cuesta un plata, monto hay se que mueve detrás de pagarle. un jugador, política Jota, de clubes investigar, eso es Jota. política de clubes. Hay que pagarle su pase, hay que pagarle su prima Sí. y su sueldo. Sí. Y para Y que nada esa más. gente tiene que pagarle a su empresario, a su tío, a su primo. No, a su porque el kinesiólogo, empresario tiene su comisión en el contrato con el jugador, ¿verdad? Así se Y trabaja, bueno, ¿o no? Y bueno, ¿y cómo se trabajan las licitaciones? Ajá. Yo para Bueno, entonces aprobemos todo lo que está mal, No, Jota. pero o sea, vos según acaso- vos, esto está normalizado, entonces aplaudamos nomás todo y está todo bien. Pero no, Chipi. Pero yo y no eso es lo que está diciendo, hermano. Eso es lo que está No, diciendo. no estoy diciendo eso. Yo no voy Es- a lo financiero, yo voy al convencimiento. Así. Convencimiento a través del pago está diciendo. No está bien, perdón, pero no está bien. No está, para mí no está bien. Bueno. Ahora, que esté normalizado ya es otra cosa. No sé, yo hacia dónde voy a llevar lo que digo, no sé qué ejemplo te voy a poner. Jota, Si es que yo estás hablo- poniendo el ejemplo que pones. Si yo, o sea, entro, no. si yo entro, vos necesitas algo en tu negocio de un mercado y somos 4 empresas
Y yo te voy a invitar a cenar, a comer, te voy a invitar a algo para convencerte para que vos me contrates. Claro. Siempre vos Que así algo se hace. haces para que trabajar con él. Esta es económico, es un mercado financiero detrás del fútbol. No es todo gratis por la institución como hacen. La institución, cuando entra la plata ahí, sí tiene que ser para la institución, pero la gente que te trabaja ahí, intermediario, eso no vas a evitar del fútbol, porque es lo que la gente quiere ponerle como fantasma y no cerrarse los ojos con ¿Y la por qué con se el que es emputeció, Jota? intermediario. Perdón, pero Hay ¿por qué se intermediario. emputeció de todo? Y sí. Es sencillo, es. Por eso no podés evitar. Porque si no, no habría ninguna traba para trabajar de forma normal, digamos, de forma legal. O sea, ¿por qué? Si el convencimiento es futbolístico, si el jugador va a ser vendido, si es bueno, si el club va a andar, si es bueno, si todos van a terminar ganando por derecha. El tema que se hace antes de hacer por derecha se hace por izquierda. Chipi, el jugador va a ser bueno si vos le das la posibilidad de mejores mercados. Un jugador que termina su carrera en... A ver, ¿qué ejemplo podemos poner para no herir susceptibilidades, verdad? Un jugador de Trinidense, sí. Claudio Núñez. Hoy si seguía en Trinidense iba a estar jugando en Intermedia. Él salió de Trinidense, después dio el paso a Nacional, después de Nacional le va a llamar Cerro Olimpia Libertad, cuando empiecen a necesitar centrales se va a estirar de... Y preguntarle un poco a ese jugador si cobró alguna vez su pase, o se comieron el pase entre su empresario y los dirigentes. Pero esa es una decisión que vos tomás en tu primer contrato. Porque te apretan, porque si no se hace. Eso es lo que está mal, pues. No, de que ocurre. Eso Vamos. es lo que yo estaba diciendo, ¿verdad? De que sabemos todo que ocurre. Yo una vez hablé con un técnico de la formativa sobre un jugador sobrino mío. Y le dije, mírale Napo, por favor, a ver si no vale, no, por supuesto, yo no te voy a así ponerle igual. Le dije, un tronco, yo no te voy a así. Le voy a mirar. Y se fue ahí. Y después yo hablé con el chico y me dice, entré a jugar 3 minutos. Me dieron 3 minutos. Y después, ¿qué te dijo el profe? No me dijo más nada. No te habló, no te dijo nada. Vos le dijiste que te fuiste de mi parte. Sí, le dije que me fui de tu parte, que te envía muchos saludos. Y eso nomás, sí, eso nomás. Y después nos dimos cuenta que entró otro que tiene menor nivel que él, porque a ese le dijo el presidente la misma cosa que yo le dije, profe, mírale a este jugador. Y ese sí se quedó, porque es diferente, se hace también disculpame eso. que me meta Pero ahí, se Nico, hace también, vos. y puede ser. Errate vos, porque y puede ser, pero se hace. el menor nivel que vos decís que tiene es según tu evaluación por una práctica de un sobrino que va a empezar a entrenar y tuvo más ya peso estaba en el el club. otro. Tuvo más peso el otro que le envió. Vos tenías Sí, que haber por eso trabajado te más digo. para que le den más oportunidades, el chico se forme sí, y puede termine ser, siendo. puede ser por falta de experiencia, Bueno, pero como es yo lo que soy pasa. tan leal, entonces por supuesto que se le va a mirar más al recomendado Es lo que del pasa. presidente. El Pero chico- no siempre es el mejor, eso no es lo que yo te quiero decir. No siempre el mejor, es más, no hace falta ni que le recomiende. El chico tenía que volver a anotarse al otro día, volver Claro, a irse al otro y día, puede ser. volver a irse al otro hasta que le prueben. Pero Jota, vos tenés toda la razón. Pero Así- yo no quiero así que ese sea el funciona. tema central. Lo que Así digo nomás funciona. es que sabemos que ocurre este tipo de situaciones. Y sí, es no injusto. alcanza nomás con que yo diga que yo iba a ganar si yo decía, por ejemplo, este técnico, un bandido, un sinvergüenza, tal cosa. No voy a cambiar la historia. Eso nomás lo que yo digo, como quiere la gente. Enseguida de leer los WhatsApp que está explotando acá, Quieren mi que querido Chipi. ofendamos, yo no Pero voy a digo ofender a nomás que nadie. sabemos que existe eso. Lo que A ver, sí permítame se los tiene que saludos llegar a al Fede. fondo, y lo último que dijo Chipi, me cayó, Sí. es No si te se creo. utilizó la selección paraguaya y hay dinero mal utilizado, para no ser muy grosero y decir lavado, entonces sí es demasiado grave. Es financiero, pues, no es jugador, es financiero. Fede, ¿cómo estás? Hola Chipi, buenas tardes, cordiales saludos para todos. Aquí escuchando atentamente la última parte del debate de este tema que es interesante y que salió a la luz el día de ayer. Y fue lo más importante porque yo hablé de Fede. Sí, es cierto, es cierto. ¿Qué Estaba tenés para escuchando a aportarnos, mi Nico y a querido Jota Fede? después de mucho. ¿Qué Bueno, tenés hice para una aportarnos, mi lista- querido Fede? A ver. Hice una lista de algunos convocados y algunas situaciones que de alguna manera pueden ser analizables para bien o para mal, ¿verdad? Yo siempre me mantengo en que para mí una convocatoria muy extraña, opinando desde aquí, por supuesto que el técnico tendrá sus explicaciones, pero una convocatoria muy extraña de Berizzo fue la de Diego Mudo Valdés, que se había ido de San Lorenzo a San Luis del fútbol mexicano, jugó inclusive 40 minutos del primer partido de Berizzo contra Perú, fue jugador de recambio en aquel partido. Después lo vuelve a llamar Berizzo para la prelista de la Copa América Brasil 2019
Tras esa convocatoria, de San Lorenzo va transferido al San Luis de México, completa el 2019 y vuelve para el 2020 al fútbol paraguayo, juega en Sudamérica. Y hasta hoy está en Sudamérica y nunca más recuperó ese nivel que no sé si en algún momento tuvo como para ser jugador de selección. Esa para mí, sinceramente, fue una convocatoria bastante extraña. Reitero, alguna explicación técnica o táctica tendrá, pero es un jugador que fue llamado, fue transferido, después fue citado a la prelista de la Copa América, había sido parte de los equipos, o sea, del equipo que se preparó para los últimos amistosos antes de viajar, y en el último corte quedó fuera, Mudo Valdés, que en San Luis jugó solamente 6 partidos y luego volvió al fútbol paraguayo y desde el 2020 está en Sudamérica. Después, como les decía Chipi en privado, después hizo una lista de algunos jugadores que fueron convocados y que uno cree que más adelante serán transferidos. Pero, bueno, esto me parece que es mucho más entendible con facilidad por el nivel que están mostrando estos futbolistas en el plano local. Pulpito Duarte, por ejemplo, todavía no debutó con la camiseta de la selección paraguaya y todos hablan de que está prácticamente cerrada su transferencia al fútbol mexicano para la siguiente temporada. Julio Enciso tuvo minutos en la Copa América contra Perú y Bolivia y lo mismo, se habla de él que su transferencia se daría, si no es para el siguiente semestre, para la segunda parte del año que viene. Hugo Martínez fue convocado. En estos casos, reitero, yo creo que no podemos discutir del nivel de estos futbolistas para ser llamados a la selección, pero de alguna manera pasar por la selección, uno entiende que los cotiza de otra manera pensando en una transferencia. Después, tenemos el caso, por ejemplo, de futbolistas que se afianzaron en la selección y fueron transferidos. Matías Villasanti pasó todo el proceso desde la selección sub-20, jugó el preolímpico de Colombia 2020, previamente había disputado 4 amistosos en el 2019, post Copa América, él ya fue tenido en cuenta por Berizzo en aquel momento, ya era titular en Cerro, de hecho, fue al preolímpico, disputó 12 partidos de eliminatorias y 4 de la Copa América 2021. Tras esa Copa América, vuelve Villasanti a Cerro, juega algunos partidos y es inmediatamente transferido al Gremio de Porto Alegre. El otro que está en la misma situación, que pasó por la selección y a partir de eso fue transferido, pero, insisto, me parece que esto se justifica por el gran momento que en algún momento tuvo Santiago Arzamendia, que lo mismo, pasó por la Sub-23, disputó 2 Copas América y ya ha jugado 7 partidos de estas eliminatorias. Después tenemos un caso, no sé cómo ponerlo, el de Brian Ojeda. Él fue convocado a la Copa América de Brasil. Realmente yo no sé si tenía o no el nivel para la selección, como varias veces lo discutimos ahí en la mesa. Ojeda, después de la Copa América, por más que no haya jugado ningún partido, va transferido. Y es más, hasta aquí jugó 2 partidos de eliminatorias con Paraguay, ingresó contra Ecuador y Colombia, y solo 1 en el equipo principal de su nuevo club, el Nottingham Forest. Y este partido, él lo juega recién después del partido contra Colombia. Ni siquiera que vuelve de Inglaterra ya con experiencia en el equipo principal. Ese es un detalle que me estaba fijando. 22 o 23 de noviembre fue el primer y último partido de Ojeda con el equipo principal. Y por último, una especie de refuerzos, entre comillas, que trajo el técnico. Hablo de jugadores que nacieron en Argentina, son de padre o madre paraguaya y se nacionalizaron para jugar por la selección. Gastón Jiménez, que es el más discutido, Andrés Cubas y Héctor David Martínez, para mí particularmente el único gran acierto del ciclo Berizzo en esta lista. Aparte hay que agregar lo siguiente, en el caso de Gastón Jiménez y Cubas, son futbolistas que en algún momento pasaron por la selección argentina. El caso más llamativo es el de Gastón Jiménez, que inclusive fue convocado a un amistoso con la selección mayor en el 2018, ya con Scaloni como técnico, y 1 año y medio, casi 2 años después, decide jugar por la selección paraguaya. Esto haciendo así un resumen rápido, sacando en limpio algunos casos de futbolistas, desde lo sospechoso o extraño, como quieran llamarlo, hasta los casos de futbolistas que hicieron una buena carrera en el fútbol paraguayo, fueron a la selección
y a partir de allí consiguieron una transferencia al exterior. Ahí el caso de Valdés. Eso es más lo que yo pregunto. Sí. Eso es más lo que Perdón, Jota, está sí, muy ¿qué bien decías? el análisis, yo concuerdo con todo el análisis, pero ¿por qué es sospechoso? El caso de Mudo Valdés tiene una Y que explicación. nunca más lo llevaron, Jota. ¿A quién? A Mudo Valdés. Sí, Porque Mudo nos Valdés. dio el paso. El Roque se fue al Cruz Azul y no jugó. Hay algunos que se van y no dan el paso. Él nos dio el paso. Pero en el momento que fue convocado, vamos a la situación, por favor, para que se entienda. San Lorenzo era la sensación que venía de primera B a intermedia con Orteman. Él estuvo en la B, en la intermedia, y fue uno de los pocos que continuó en primera. Tenía 21, 22 años, jugaba con Orué de tapón, Lucho Cáceres y el Mudo Valdés. San Lorenzo le ganaba a todos. Ese equipo andaba bien, era un nuevo proceso donde se traían jugadores y se iban a ver nuevos jugadores. Se le apuntó al Mudo Valdés, a los 10 minutos se lesiona no sé quién y entra el Mudo Valdés y juega un gran partido en la selección. A todos nos ilusionamos con él. Él Pero se si fue jugó con un ese gran cupo partido, que ¿por qué no normalmente volvió a hay. llamarlo? Después, esa posibilidad de ser jugador de selección te da la posibilidad como empresario de ofrecer para vender. Es un negocio lógico. Vos vendés, mediante eso que vendés, San Lorenzo tiene plata para comprar jugadores y mantener su plantel. Es una rueda que da vuelta. No hay nada sospechoso. El Mudo Valdés no dio el paso que tenía que dar, vino a Sol y se quedó. Vino Rodrigo, Víctor Ayala y le comieron el puesto. No fue competitivo. Espera, Jota, espera. Ahí es donde no estamos de acuerdo. Pero con esa teoría Sí, Gastón Jiménez nunca dio el paso. No, Y pero jugando Gastón Jiménez ya 500 fue, veces. vos Perdón, mismo dijiste, Fede, fue perdón. convocado a la selección argentina. Él falló acá en Paraguay, no allá. Jota. Todo el mundo dice que es un buen jugador. Acá nomás no funciona. Jota. Bueno, está jugando en Estados Unidos, tampoco está Y jugando en bueno, Europa. pero le convocó Bueno, a Scaloni. pero Scaloni ganó voy la Copa América. voy otra vez. El caso del Mudo Valdés, ya que es el ejemplo el primero que puso Fede. El Mudo Valdés, si fuese convocado por Berizzo o por quien sea, Sí. porque considera que es un jugador con nivel de selección, que está para aportar a la selección, que está en un buen momento, digo, ¿por qué se le discutiría convocarle a alguien así? Lo malo sería en cualquier caso que un jugador que puede llegar a cumplir medianamente esos requisitos que recién dije, Sí. en verdad sea convocado para que sea vendido. Pero son momentos, Chipi, a eso voy, o si no se hace una pelea. Ese momento era un momento donde hay un cupo de ver 2, 3 jugadores, eran amistosos. Si no, era Mudo y estaba explotando en ese momento Pablo Ayala. En 12 de octubre le convocaba a Pablo Ayala y el negocio se hacía con Pablo Ayala. A eso nomás lo que yo voy. ¿Entendés? Después no fue más convocado porque no sostuvo, como muchos otros jugadores. Estaba Cecilio, que también ya estaba en River, en Independiente. No sostuvo el nivel, no se le convocó más. No sé qué otro jugador, no, algunos no estamos olvidando seguramente Convengamos, que pasaron. Jota, yo no sé si San Lorenzo tuvo otra convocatoria en su historia. O sea, habitualmente no son convocados jugadores netamente sensación, que de hecho vos solés criticar eso, ¿verdad? O sea, aparece fulano y hace 4 goles que tiene que ser convocado, solés decir. No, y no tiene que No. ser así. Ocurrió, Hay veces que hay un cupo. Ocurrió, no es que yo me quiera poner al lado de Jota, ¿verdad? Ocurrió con Vinicius, por ejemplo, ¿verdad? Que él fue transferido también después de estar en la selección. El chico Después del Bragantino. no fue llamado más y ahora se le llamó porque se lesionó un jugador, ¿verdad? Entonces ocurre también otro lado. Eso es el tema que yo voy a defender, ¿verdad? Más allá de los títulos. Por de supuesto Fede. que ocurre en todas partes, Nico, Sí. eso es innegable, pero en todos los países. Brian Ojeda era el hombre Se a apuntar. volvieron locos lo del Real Eso Madrid no porque quita, eso no quita que esté bien o esté mal, ¿verdad? Y que se use la selección para eso, Mira, en Brian caso de que se Ojeda use. era el hombre a apuntar y cuando él se fue, ¿te acordás que él se fue por el tema COVID? Él tuvo que ir a entrenar en otro lado, por eso es que él no jugó y no fue convocado en uno de los combos, porque él estaba sin posibilidad de jugar. Cuando él se asentó, empezó a entrenar en su club, que todavía no jugaba, pero ya empezó a entrenar en su club, ahí volvió a ser convocado. Ahora creo que tiene 1 o 2 partidos. ¿Verdad? Uno solo tiene. Bueno, pero ya estaba entrenando con su club y Sí. es un jugador al que se apunta. Quería apuntar nomás al tema de la primera convocatoria que hizo Berizzo. Le pasé a Chipi la lista de los futbolistas que había llamado en aquel momento, tanto de afuera como de aquí. Y en verdad que en aquel momento
el jugador que llamó la atención por su convocatoria fue Mudo Valdés. Porque después Acá me había están llamado, por pasando, ejemplo... perdón, acá me mandan un Sí. WhatsApp, Fede. El Mudo Villalba. Ese es un caso más lejano en el tiempo, que también tenía en mente, ¿verdad? Pero como empezamos a hablar de Berizzo, no lo cité. Ese es otro caso que yo siempre dije que yo no le encontré ninguna explicación lógica. Porque recuerdo que cuando se lo había convocado, habíamos llamado a periodistas a que cubren news y ellos mismos quedaron sorprendidos. Ni siquiera era titular en el equipo para ser convocado a la selección paraguaya. Nadie, con todo respeto, ni sabía de su existencia aquí en el país hasta el momento en el que se da a conocer la lista. Juega de titular contra Perú, relegando a Copo Cáceres, por ejemplo, en aquel momento, y después nunca más. Ese caso sí, jugó ahí contra Perú y después nunca más fue llamado por Ramón Díaz. Vino Olimpia y no le fue bien. ¿Te acuerdas? Vino Olimpia después y no le fue bien. Sí. Vino Olimpia y mostró casi lo mismo que había mostrado en aquel partido contra Perú. Un jugador más, que para mí no tuvo ningún mérito para estar en la selección. Bueno, Fede, ¿qué más a todo este tema? No, decía que en esa primera lista que dio Berizzo a nivel local estaba, por ejemplo, Juan Espínola, estaba Iván Piris, caso de Piris que después va a la Copa América inclusive. Saúl Salcedo, que estaba en Huracán en aquel momento, lo llama también Berizzo a Rodrigo Rojas, 2019 estaba en Olimpia, él de hecho fue titular en el comienzo del ciclo de Berizzo, por citar algunos futbolistas que después, de alguna u otra manera, continuaron el camino de selección. Por supuesto que todo es opinable, ¿no? Pero, a ver, yo siempre digo que ese fue un llamado muy muy extraño por la manera en que se dio. Como que lo llamaron, jugó, fue transferido, volvió al fútbol paraguayo y después nunca más tuvo otra oportunidad, más de lo que había hecho en esa prelista de la Copa América. ¿Quién? ¿El del Mudo? Sí, totalmente. Estaba dentro de yo he dicho en la evaluación, estaba dentro de lo que te puede pasar. Él necesita más tiempo de adaptación en el fútbol internacional porque es un chico formado en el ascenso. Él tuvo su explosión de 1 o 2 meses, 1 o 2 torneos donde le fue bien y después cae. No está formado de la manera. Si eso se hacía con el Mudo en la sub-17, en la sub-18 él iba a ser un jugador europeo. Jota, no convocás a un jugador de 2 meses de buen trabajo a la selección. Es lo que vos siempre criticás y decís, ¿verdad? Totalmente, pero hay momentos que hay cupos a los que se apunta. Acordate que el partido con Francia también, donde apareció Vareiro, donde se llevaron un mal. Si miramos ese partido que se jugó con Francia, hay 4 o 5 nombres que no agarraron la selección y después no fueron mal. Iván Ramírez fue convocado y fue titular en la selección y después se fue a jugar a Santaní. Iván Ramírez es jugador de mundiales sub-20. Algunos fallan, se quedan, otros no. Yo a eso sí, no normal, no es raro. Como pasa en los clubes, en la selección, o sea, normal. Claro. El Mudo fue una apuesta que no salió. Así de claro. El último punto. Pero una apuesta, yo ahí, pues yo estoy con Fede, o sea, me parece lo del Mudo Valdés, no era un momento para. Bueno. Pero, para convocarlo. O sea que Berizzo armó que se lesiona un jugador a los 10 minutos para que él entre y sea figura. Ese partido él entró y dio la talla. No. Él entró y jugó entró bien. Y cumplió. Después nomás no volvió a jugar bien. Ese partido cumplió bien. No me acuerdo de quién era. ¿Quién era que se lesionó y él entró ahí? Pirida Mota. Sí. Jota, ¿sabes con qué te voy a ejemplificar? Sí. Con lo que vos solés decir de los técnicos extranjeros. Sí, puede dar la talla en algún momento. El tema es por qué se le da la oportunidad nomás. El por qué. Eso. Claro. El Mudo Valdés entró a eso voy. En San Lorenzo en un partido ante Cerro Porteño. Churín cae sobre Gustavo Viera, se lesiona la rodilla y entra el Mudo. En la selección fue Nico. Ya sé, pero lo que quiero decir nomás es que también entró por un lesionado en aquel partido, ¿verdad? En San Lorenzo. Sí, y eso que decís, tenés razón, Chipi, la elección es por simpatía o por el entorno con el que trabajás, y eso es lo que yo voy, siempre va a pasar. Eso siempre va a pasar porque siempre alguien tiene un entorno, una simpatía o un negocio. Bueno, ahí es donde yo no estoy de acuerdo. Si es hasta por simpatía te acepto, pero si es por un negocio no puede pasar eso en la selección. No ayer puede leí pasar. el caso de Adam Vareiro, por ejemplo, también se lo menciona, pero en el caso de Adam, él fue convocado para el primer combo
Estamos hablando de octubre 2020. En aquel momento él ya estaba en el fútbol de Turquía. Ya estaba. Sí, es lo claro. que dice su hermano en su explicación. Claro. Sí, claro. O sea, no es que lo convocan de Nacional, por poner un ejemplo, y a partir de esa convocatoria a los 2 meses se da su transferencia. Él es un jugador que ya fue a México, San Lorenzo, estaba en Turquía en ese momento. O sea, yo creo que él, hoy en día, claro, hoy en día ya es un jugador seleccionable por esta carrera que fue realizando, ¿verdad? ¿Sabes cómo llega a Nacional? Y ahí voy a poner 2 ejemplos. Llega a Nacional cuando llega el profe Almeida Nacional, y él lo había tenido en Olimpia, en la reserva, no jugaba, y viene Freddy Vareiro otra vez a Nacional, y le quiere estirar a su hermano, porque allá no juega, iba a quedar libre, y el profe dijo que venga. Al final terminó jugando en Nacional él, y Freddy era el suplente. Si el jugador funciona, ¿sabes dónde le salió mal al profe Almeida? A lo mejor no se van a acordar ustedes de un jugador, Santa Cruz, hermano de Danilo Santa Cruz, le pasó lo mismo. En Libertad no jugaba, era goleador de todos los colores, le trae a Nacional el profe porque en Libertad no jugaba, jugó un par de partidos, se rompió la rodilla. Después se fue a Octubre, hizo 5 goles en 6 partidos, se rompió la rodilla. Y ese jugador no salió. El hermano de Danilo Santa Cruz, no me acuerdo el nombre, tremendo goleador. Y son jugadores que vos traes. Si Gustavo Santa Cruz hacía 4 o 5 goles, Nacional iba a hacer una negocio con Gustavo Santa Cruz. Pero como él no funcionó, hizo con Colmán, el otro que hizo goles. Siempre va a haber alguien con el que tenga que hacer negocio para que entre plata al club. Ahora, ¿qué se hace con el tema de los impuestos? Que eso es otra cosa. Yo por eso no quiero que se mezcle lo deportivo, como decir, ahí juega el jugador empresario. El empresario va a elegir siempre el que es negocio. Ahí es Jota donde discrepo. ¿Qué se hace con la plata y el lavado de, si es que existe, de los mencionados en Argentina? Me interesa un pepino, sinceramente. Lo que me interesa es dilucidar si la selección se usa para negocios de estos señores o no. Eso es lo que hay que esclarecer. Insisto, ojalá, como le preguntamos hace rato al periodista, porque hasta acá, digamos, las pruebas no salieron. Hasta acá es un relato periodístico que vos podés creer o no. De que algo hay en el fútbol y de que estas cosas existen, pero ya de ahí a que sea algo probado y oficial es otra cosa. Él manifiesta que sí, que hay una causa abierta, que él tiene las pruebas y que en algún momento estas pruebas van a salir a la luz. Y resta escuchar a la APF, a Robert Harrison esencialmente, ¿verdad? Porque ya Gerardo Acosta salió en los medios a hablar, a explicar algunas cuestiones, pero el DAVE también, que hoy no tiene un lazo con la APF y no va a decir cosas en su contra, obviamente, pero queda dilucidar si es que es verdad o no a lo que llevó esta investigación a causa de lavado y no sé qué cosa de Pedro Aldave y Uriel Pérez, supuestamente, ¿verdad? Entonces, a lo que llevó ese camino, que es la selección paraguaya, es lo que creo nos interesa. ¿Se usaba o no la selección para convocar jugadores con la sola intención de venderlos? Que si se hace me parece que está muy mal. A mí me parece que está muy mal. A lo mejor, insisto, para otros dicen no, está bien. Yo también pienso igual, si es solamente con esa opción. Lo que pasa es que yo no veo algún jugador que se haya llevado como para que no sea potable para la selección. Ahora, lo de Gastón Jiménez, lo de Cubas, es algo que nosotros, hasta el Tata hizo. Traen ellos porque piensan más en la mentalidad argentina, que un jugador jugando en Talleres de Córdoba es más que un jugador de Cerro y Olimpia, porque es un pensamiento que ellos tienen. Pero Tata trajo jugadores... Claro, totalmente de acuerdo. Luca Barrio era de la Bundesliga, goleador del año fue en Colo-Colo. Totalmente de acuerdo, Chipi, por eso, a eso es lo que voy. Perdón, pero Berizzo trajo 4 de Copa, ¿no? Pero es lo que hay, ¿quién no trajo que podía haber traído? Esa es nuestra realidad hoy. Y yo, Gastón Jiménez y Andrés Cuba, más allá del buen partido que hizo Andrés la vez pasada y más allá de las buenas condiciones que tiene Gastón Jiménez, no, ¿qué querés que te diga? No. Mientras elegimos técnicos extranjeros y argentinos van a traer, si empezamos a elegir brasileros, vamos a empezar a tener nacionalizados brasileros. Eso es una tendencia que va a pasar y sobre ese se va a hacer el negocio, sobre el pepito que venga, se va a hacer el negocio. Yo a eso nomás lo que apunto, ¿verdad? De los jugadores que trajo, el que no salió fue Gastón Jiménez. ¿Y qué es lo que le respalda de haberlo elegido a Gastón Jiménez? Que estuvo en selecciones menores, fue capitán figura en Vélez, que fue convocado por Scaloni,
estaba jugando en Estados Unidos, ya vendido, uno de los mejores pagados en Estados Unidos, y le trae acá y no funciona. No sé para qué miércoles le trajo, ¿verdad? Pero le respaldan un currículum, vamos a decir, a Gastón Jiménez. Acá no funcionó. Con Héctor Martínez, como dice Fede, le dio en el ojo. Es un jugador que selección paraguaya, va a jugar en River, Gallardo se va a dirigir al Barcelona y le lleva a él. Sí. ¿Entendés? Bueno, Fede, ¿algo más? Eso es todo, Chiqui. Saludos para todos. Chao, Fede, chao, Fede. Saludos a todos, chao, chao. Pausa, que estamos retrasadísimos y ya venimos, dale. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy y cedrón capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la yerba tradicional o compuesta de Arcoiris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay.
Sin los sueños no seríamos nada. Sin ellos la vida no tendría sentido. Las familias usuarias de Teletón también tienen un sueño: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. ¿Estás listo? Porque arranca el Black Friday, 3 días de descuentos reales, con precios que solo en Tupi podés conseguir. Vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco. En horario especial, viernes 26 de 7:30 a 20 horas, sábado 27 de 7:30 a 18 horas, domingo 28 de 10 a 17 horas. Llama al 021-569-9000 o comprá desde tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. En menos de 30 segundos, elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país. Además, si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonás con tu aguinaldo. Y por supuesto, como todos los años, premiamos la preferencia de nuestros clientes. Todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Bueno, tenemos nuevos datos sobre el tema. El fiscal que está llevando la causa es el renombrado fiscal federal Fernando Domínguez, que está llevando también la causa de la famosa fiesta en Olivos. ¿Se acuerdan de la foto del presidente Alberto Fernández con su familia, donde habían invitados y generó una especie de rechazo en la sociedad argentina porque estaban con muchas restricciones y se hizo este cumpleaños, esta reunión en la casa del presidente, en Olivos en verdad? El fiscal federal Fernando Domínguez se rechazó, hace un día salió esto. El fiscal federal Fernando Domínguez se rechazó el planteo de Alberto Fernández sobre inexistencia de delito. De esta manera, el fiscal considera que hubo delito en los hechos investigados. Rechazó hoy el planteo de atipicidad que hizo el presidente Alberto Fernández en la causa por el cumpleaños de la querida Fabiola. O sea, el fiscal considera que hubo delito en los hechos investigados. Esta causa, que insisto, habrán visto en algún medio de comunicación, o no, ¿verdad? Se lo estamos contando. Lleva adelante también el fiscal Fernando Domínguez, que está a cargo de esta investigación de lavado de dinero y demás en el ámbito futbolístico. Lo que nos confirma el asistente del fiscal Fernando Domínguez es que, al menos por ahora, porque no quiso salir al aire, la jueza Arroyo nos derivó con el fiscal Fernando Domínguez, lo que nos manifestó es que en la causa, en este preciso momento, no descarta que más adelante puedan o no estar, es que no están los nombres de Pedro Aldave y de Robert Harrison. No están, insisto, por lo menos en lo que nos dice el asistente del fiscal Fernando Domínguez, con quien charlamos en privado recién, allí con Víctor Sostoma en producción, que la causa principal es de Uriel Pérez, donde hay
traspasos de futbolistas que están siendo investigados. Es el caso de Adam Vareiro. Su caso sí está en la causa como uno de los ejemplos de cómo estas personas, digamos, se enriquecían ellos. Nos dice el asistente del fiscal Fernando Domínguez, repito, en charla privada recién con nuestro productor Víctor Sostoa, que uno de los nombres que sí aparece es el de Gabriel Ábalos. Insisto, como jugador transferido, como parte de este modus operandi que tenía, en este caso, el señor Uriel Pérez. Pedro Aldave manifiesta, de hecho, en otros medios que él no conoce al señor Uriel Pérez. Y nos confirma el asistente del fiscal federal, Fernando Domínguez, que al menos por ahora, porque palabras textuales del asistente fue, ahora no están citados, nombrados en esta causa, lo que no se descarta que puedan ser nombrados el día de mañana, así tal cual nos dijo el asistente del fiscal, los nombres de Pedro Aldave y de Robert Harrison. Un exjugador uruguayo que pasó sin pena ni gloria por el ascenso, convertido en representante sin licencia, podría desatar un terremoto en el fútbol local que involucra hasta el narcotráfico mexicano. ¿Quién es Uriel Pérez y qué hay detrás de los allanamientos a clubes argentinos y la AFA con jugadores y dirigentes imputados? Es el título de esto que estamos leyendo y está la foto de este señor, como decía el colega colombiano, con su cadena de oro mostrando, fumando un habano, y después una extensísima documentación sobre esta situación. En una parte dice, se sospecha también sobre la existencia de una cuenta en el exterior con más de 10 millones de dólares y la adquisición de objetos de lujo, dice, y no habla en este documento, por lo menos que es del 1 de octubre de este año, de ninguna de las personas que mencionó Chipi, ni de Robert Harrison, ni de los representantes o empresarios de clubes. Bueno, veremos cómo se desarrolla esto, insisto, es un tema muy delicado, un secreto a voces de cómo funciona el fútbol, y no solamente acá en Paraguay, pero que a la vez, como sosteníamos hace rato, debe estar documentado. El periodista nos manifestó en una entrevista que tuvimos hace rato que él tiene los documentos y tiene las pruebas, que en algún momento él va a publicar estas pruebas y que también van a salir desde la propia justicia argentina. Por ahora, en comunicación que hemos tenido, repito, con el asistente del fiscal federal Fernando Domínguez, que está a cargo de esta causa, y también la causa de Alberto Fernández, el presidente de la República Argentina, por el famoso cumpleaños, donde cometieron, según el fiscal, el delito de estar aglomerados y reunidos, cuando eso estaba expresamente prohibido por el gobierno argentino. Nos manifiesta que los nombres de Pedro Aldave, en este caso, y de Robert Harrison no están, por ahora, al menos en la causa, lo que nos manifiesta el asistente de este fiscal, con quien charló Víctor Sostoa recién en privado. No quiere salir al aire el fiscal Fernando Domínguez. Bueno, Víctor, me avisás cuando está. La tenemos en línea a la querida Patricia Torrens, gerente de transformación digital, que está con nosotros. Vamos a hablar el día de hoy de el QR Friday, ¿sí? Porque tenés que salir de compra solo con tu celular. Pagá con QR y tenés el 10% más de ahorro. El Banco Itaú lanza su acción QR Friday, y para saber más de esto vamos a dialogar con Patricia, que nos atiende diferentemente. Patricia, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Muy buenas tardes. Hola Chipi, buenas tardes a vos y a toda la audiencia. Un gusto contarles acá cómo aprovechar mejor el Black Friday de mañana para que vayan haciendo su listita y puedan ahorrar. Bueno, contanos por favor, porque a ver, estamos en las tiendas adheridas en el Black Friday, principalmente del Paseo de la Galería, estas tiendas que tendrán descuentos que van hasta incluso al 70%, y vamos a tener beneficios con esta manera de pagar que es tan actual, tan moderna, tan práctica, tan, hasta si se quiere,
es beneficiosa para la salud, ¿verdad? De no tener contacto en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia, ya sea con otra persona o con otros elementos que están tocando otras personas. Además, desde la comodidad de pagar con el QR, porque realmente es una comodidad, una facilidad que hoy podemos disfrutar. ¿Qué nos podés contar de este día muy especial, el día de mañana, para tener aún más descuentos y aprovechar al máximo este día especial? Bueno, tenemos los 80 comercios del paseo que, como vos decías, llevan descuentos de hasta el 70%, ahora hay tiendas deportivas, todo tipo de comercios que sabemos que hay ahí. Y imagínate que tenés 10% más en el descuento que sea, ¿verdad? Y tenemos locales donde estamos garantizando toda la tienda hasta un 15% de descuento, porque algunos locales hacen algunas cosas con más, pero siempre vas a tener mínimamente 15 si pagas con QR con tu tarjeta Itaú. Y para los que nos escuchan y dicen, pero ¿qué es lo que es el QR? ¿Verdad? Lo primero que tenés que tener es bajar tu app de Itaú. Si todavía no tenés el PIN de acceso para tu app, lo generas ahí en 2 minutos, cargas tu PIN de tarjeta de débito, elegís un PIN de acceso y ya tenés tu app. Y vas a ver un botoncito donde dice pagar con QR. Entonces los comercios, cuando nosotros compramos en el mismo post donde solíamos poner nuestras tarjetas, va a salir el código QR, lo leemos desde nuestro celular y ahí nosotros vamos a poder elegir pagar con nuestra cuenta, con nuestra tarjeta, inclusive con un préstamo. Mañana hay que elegir pagar con una tarjeta de Itaú, inclusive vas a poder pagar en cuotas, hasta 10 cuotas sin intereses, y confirmar directamente con el PIN para pagos, el mismo PIN que usamos para transferencias, pagos de servicios. Entonces irte con tu celular de compras, vivir esa experiencia, ¿verdad? Las mujeres a veces que tenemos que abrir la cartera, quitar la billetera, un montón de cosas, vamos a estar en un Black Friday lleno de bolsas, probablemente es acercar tu celular al post, ahí con 3 clics ya vas eligiendo qué tarjeta vas a usar, pones tu PIN, te olvidas de cuál era el PIN de esta tarjeta, cuál era el PIN de la otra, solo tus PIN de la app, el PIN de acceso y el PIN para pagos, y tenés 10% adicional de descuento. No sé si ya viviste la experiencia de pagar con QR, si todavía no, te invito a que ya trates hoy de empezar a conocer para que aproveches la promo del viernes y el sábado. Además es muy sencillo de usar, ¿verdad, Patricia? Porque esta herramienta basta con tener el acceso a la app de Itaú, o sea, tenemos que descargar la app en nuestro teléfono como cualquier otra aplicación, entramos al buscador de aplicaciones y descargamos la de Itaú, y es solo tener el PIN de transacción para pagos y nada más, después es muy fácil de usar. Nada más, y elegís usar tu tarjeta de crédito, que como les digo, hay hasta 10 cuotas sin intereses. El Black Friday, si vienes todo el día de mañana en el paseo, también se queda el sábado, porque sabemos que hay personas que están trabajando todo el día, no se pueden ir, así que tanto el viernes como el sábado vamos a tener esta promoción de 10% adicional. Cualquier consulta de cómo generar tu PIN, tenemos todos los tutoriales en YouTube, está también nuestro servicio de atención al cliente, 617.000 las 24 horas, y si por ahí hay un cliente Itaú que todavía no tiene su tarjeta, les cuento que mismo dentro de la app se puede contratar una tarjeta que ya puedes comprar al instante. Te genera el número de tarjeta al instante y ya puedes comprar con QR, que es algo nuevísimo en el mercado que tenemos con Itaú. Así que bajen la app, que van a aprovechar la promoción del viernes y el sábado, y todas las promociones que vengan hasta fin de año siempre van a estar garantizando un beneficio adicional con QR. Hay que animarse con la tecnología, Chipi, hay que animarse, sí. Hay que conocer para que nos dé beneficios. No, aparte es muy sencillo. Para el que de por ahí la tiene difícil con la tecnología y demás, en 2 minutos va a poder bajar la aplicación, va a aprender cómo bajar una aplicación también y cómo usarla esencialmente. Esta app de Itaú, que además es muy sencilla, yo la tengo en mi teléfono y es fácil de utilizarla, y no solamente para estos beneficios que nos comenta Patricia, sino para cualquier tipo de transacción, ¿verdad? Hay que sin duda digitalizarse y funciona, y además con estos beneficios es aún mejor. Bueno, Patricia, ¿algo más que quieras agregar? Mañana vamos a volver a hablar, te queremos volver a molestar, volver a llamar para ver cómo está todo, y bueno, cómo estamos aprovechando el día del QR Friday de la mano de Itaú.
Sí, nos encontramos en el paseo, van a estar por ahí algunas chicas que les van a ayudar a bajar la app, a enseñarles cómo pagar a los que no tengan, van a encontrar el cubo grande de QR, así que ahí nos van a encontrar. Bajen la app, como vos decías, Chipi, más allá de este beneficio, hay 800 cosas que puedes pagar en tu app. Imagínate todo el tiempo que puedes ahorrarte, así que hay que animarse a usar la tecnología, va a ayudar a ganar beneficios, como en este caso, y a ganar tiempo también haciendo pagos de manera online y todo desde el celular. Así que muchísimas gracias y nos encontramos mañana por el paseo. Yo me iba ahí junto a Chipi para que me enseñe, pero ahora que dijo Perdón. que va a haber que una chica, me voy a ir nomás ahí. Patricia, Okay. muchísimas gracias por tu nos tiempo. vemos. Dale, listo, gracias. Patricia Torrens con nosotros, gerente de transformación digital del Banco Itaú, hablando del QR Friday, que es mañana, paseo la galería con tiendas hasta el 70% de descuento y con beneficios para los que disponen de la app de Itaú. Hacemos la... Cristian, ¿cuántas pausas? No, ya tenemos que irnos. Bueno, Cristian, ¿verdad, Cristian? nos vamos. Y hay Cristian, 23 Nico, aviso WhatsApp. parroquial. Le pido disculpas. ¿Por qué se enojan los whatsapperos, Nico? Los whatsapperos, contra vos principalmente. A J queriendo defender y no manchar nombre de los jugadores, es el primero, luego. Pero voy a leer mañana. No, pero no hay que manchar por manchar, o sea... Pero por leer, eso dice Cristian. yo no defiendo una postura. Esperen un ratito. Se eliminó el gol de visitante. Acaba de informar Alejandro Domínguez de la Conmebol. Se elimina a partir de ahora el gol de visitante en los torneos de la Conmebol. A mí no me gusta, pero es la información. ¿Por qué? Se fue Chivi. Hay que... Y ayer me preguntaban cómo iba a salir Manchester City. A mí me gustó y ganó. la decisión. ¿Eh? A mí me gustó la decisión de la Conmebol, Nico. Bueno, pedí hace rato eso. Sí. Veníamos después de varios años, pero coincidamos que es porque lo hizo la UEFA. Claro, ganó el City 2-1, como dije ayer que iba a ganar. Así que crean más en mí. Aparte, quiero decir nomás algo sobre el tema de los jugadores, ¿verdad? Yo creo que los jugadores son los perjudicados. A los jugadores le viven sacando el porcentaje que les corresponde. Le viven sacando. El jugador que debe cobrar el famoso 20% por... ¿Cómo es que se dice, Jota? Sí, por derecho de... El derecho de... Nunca cobra. Sí, tu 20%. Nunca cobra. A eso es lo que yo voy. El sistema es así, esa es la realidad. Lo que pasa es que yo digo y algunos se enojan porque quieren que se le mate al jugador. Que están descontentos claro, contigo, totalmente. Pero que entiendan el debate. O sea, yo lo que quiero es abrir debate. O sea, no cerrarse en atacar cada vez que sale una noticia y tenemos que atacar contra PF, tenemos que atacar contra empresarios y contra jugadores. No, que hay un porqué. Ahora lo de la decisión de poner el gol de visitante. A vos te gusta, a mí no me gusta. El que le gusta está en contra, el que no. ¿Por qué se tomó esa decisión? Esos son los puntos que me parece que hay veces que a Mañana vos vamos a debatir eso, tenés la chance de que hay una posibilidad de que vayas a un club, el empresario que está haciendo el negocio para ese club te termina pidiendo el 10% de lo que a vos te favorece como 20%, y vos no sabés si ese muchacho a lo mejor te ayudó cuando vos no tenías para comer, en qué concepto vos le diste, está mal, no está protegido, tiene que ser obligatorio que vos nunca renuncies a eso, bueno, cobro y te doy otra vez, siempre va a haber una negociación. Lo que está mal es cuando se le jode a alguien. A eso nomás lo que yo voy. A mí me dijeron hoy que la Conmebol está revisando el tema del dinero que viene de la FIFA para desarrollo de la APF. Nos vamos, señores, nos vamos. No tenemos más tiempo. Pumas de UNAM y América empataron 0-0. No hay más tiempo, Nico, nos vamos. Perdón que te corte, Jota, aviso parroquial. Chao, Nico, chao, Jota. Chao, que la pasen bien, chao. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Pues sabés que ahora mi casa ya tiene un será. Para eso está Matiris Aerosol, mata moscas y mosquitos. Además, tenés las tabletas. Y en el patio prende los estirales Matiris. O clava un stick y chao, ñati. Matiris es la solución, además te protege del dengue. El que sabe, sabe. Espirales Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi.
mejor servicio y garantía en Tupí lo encontrará. Tupí Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol. Con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes. Es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. ¿Estás listo? Porque arranca el Black Friday, 3 días de descuentos reales, con precios que solo en Tupí podés conseguir. Vení a disfrutar las mejores ventajas del 26 al 28 de noviembre. Acércate a Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, en horario especial, viernes 26 de 7:30 a 20 horas, sábado 27 de 7:30 a 18 horas, domingo 28 de 10 a 17 horas. Llama al 021-569-9000 o comprá desde tu mejor tienda online, www.tupi.com.py. En menos de 30 segundos, elegí abonar al contado en cuotas y te lo entregamos en cualquier punto del país. Además, si ya sos cliente, tu primera cuota lo abonás con tu aguinaldo. Y por supuesto, como todos los años, premiamos la preferencia de nuestros clientes. Todas tus compras participan del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022, más 100 espectaculares premios. La gente sabe. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Todos tenemos sueños, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno: mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, doná a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor.
Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y Stigmatiris, el que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. En cada asado, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Estofado, milanesa y tapa, shorty beef es asado. Elegí Shorty Beef y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Beef, carne 100% chaqueña, calidad de la cooperativa Shortizer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Sé responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros, esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada para eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue, eliminó a la cucaracha más grande de todas y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes, Knockout. Insecticidas Knockout de base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Vuelve Cadam Motor Show, la gran oportunidad de tener tu auto 0 kilómetro, del 26 de noviembre al 5 de diciembre, en el nivel -3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Cadam Motor Show. Estudio de impacto ambiental preliminar. La firma Balvar Import-Export S.A., proponente, cuyo representante legal es el señor José María Almada Duarte, y su consultor ambiental el ingeniero César María Fernández da Silva, con registro CTCA número I-483, comunica a quienes pudiera interesar que ha presentado al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, el estudio de impacto ambiental preliminar del proyecto denominado Planta de Selección y transferencia de residuos, acopio y comercialización, exportación de materiales metálicos no peligrosos y de origen eléctrico, individualizado en la propiedad identificada con la finca número 5026, cuenta corriente catastral número 27-0265-07, 27-0265-08, ubicado en el lugar denominado Rojascue, distrito de Mariano Roque Alonso, departamento central.
conforme a la ley número 294/93 de evaluación de impacto ambiental y su decreto reglamentario número 453/13. El relatorio de impacto ambiental, RIMA, correspondiente a dicho estudio, estará a disposición del público por el plazo de 10 días hábiles en la página web www.mades.gov.py y en sus oficinas a los efectos de su revisión o consulta. Las observaciones, comentarios u objeciones sobre el relatorio de dicho estudio o sobre el proyecto, incluyendo los fundamentos técnicos, científicos y jurídicos que lo sustenten, deberán presentarse por escrito al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible. Cito en la avenida Madame Lynch, número 3500, Asunción, en horario de oficina de 8 a 15 horas de lunes a viernes, en el plazo de 10 días hábiles a computarse a partir del día siguiente de la última publicación. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Radio La Unión, R800 AM. Tormento nejendo mía, que por ti sufro, Virgen divina, Aika tu no quiriría. En esta noche, niña querida, ayuye maronganegoy, de amor y pena mi alma henchida se pura y ninfa bendita de mis ensueños me cautivaba seré comer. Oye las tromas de este ribeño, de la hijo papi ya popiré. Ya en silencio no he podido, si en buena y no quirirí. Por eso ahora mi bien te pido, si pura reina es en tu vida. Vaga luna que me encamina de Rogaguipe se momuaje para decirte bien de mi vida de Yurumí Pajausete. Tú bien lo sabes ya en exceso un baile y te pasero caibú. Ya cuántas veces en llanto y rezo me dejó ese Yurú. Si no me quieres mi bien soñada en el te lleve tan juvenil. Mi pobre vida ya está cansada, esta se tema oigo así. Aquí mi triste verso termina, oñemba, bandera y jujá. Y en cada estrofa, Virgen divina, oyaje coche en
Muy buenas tardes. José Rojas les saluda desde los estudios de Radio La Unión, aquí sobre la avenida República Argentina y Sousa. Tenemos una temperatura de 34 grados. Vamos hasta las 16 horas para desarrollar toda la información que surge a partir de este momento y darle continuidad a lo que ya ocurrió en la primera parte de la jornada del día de hoy. Hoy es jueves 25 de noviembre del año 2021. La sensación térmica es de 40 grados. Hace un calor de locos en la calle. No se puede estar, no hay sombra que aguante. La temperatura oficial marca 34, que ya es alta. Pero la sensación térmica supera ampliamente, 40 grados, la humedad 53%. En este momento estamos con el cielo, está nublado, no se ve el sol, pero hasta hace un rato el sol estaba implacable. Vientos del norte a 18 kilómetros por hora. Me dicen compañeros, colegas de Pilar, me están enviando un mensaje diciendo que cayó un viento que tiene que ver, un viento fuerte, que te trae una tormenta, tiempo severo incluso, porque la Dirección de Meteorología habla de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento fuertes a muy fuertes y ocasional caída de granizo. Y esto ya comenzó, ya entró por el sur hace un buen rato. Núcleos de tormentas que presentan sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual sobre áreas de cobertura durante la tarde de hoy jueves. Buena parte de la región oriental, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Ñembucú, también al este, al noreste, Canindeyú, y rodea Asunción y Central. Eso en cualquier momento nos llega. Si bien en el mapa de meteorología no aparece Central o Asunción, de cualquier manera vamos a encontrar en algún momento una ráfaga de esos vientos que con lluvias que podrían radicarse en buenas horas, un buen tiempo sobre la capital y sobre el departamento central. Atención, la gente que está en la calle todavía, acelerar, porque se nos viene probablemente a ráfagas de viento fuertes a muy fuertes, incluso caída de granizo con buena cantidad de lluvia que caiga, con tormentas eléctricas moderadas a fuertes. Eso es lo que nos dice la Dirección de Meteorología en la jornada del día de hoy. De momento no hay sol, la humedad 53%. Ese calor húmedo impresionante en la calle, hace peor, 40 grados la sensación térmica. Es lo que nos dice la Dirección de Meteorología en este momento. Tres personas que fallecieron hoy, cayeron un helicóptero de la Fuerza Aérea. Yo creo que la Fuerza Aérea tendría que dar de baja una partida de sus naves. Es evidente que los repuestos que le instalan, que uno se crean en sus propios talleres, ya no está funcionando. El fallecimiento de 3 tripulantes, de todos militares, de un helicóptero de entrenamiento, cayó hoy en el predio de la Fuerza Aérea, en Luque. Eran 4 personas, una está en terapia intensiva, 3 fallecieron. Gustavo Rafael Velasco Acosta, eres uno de los instructores que falleció, uno de los tripulantes. ¿Qué digo? A ver, ¿qué dice la crónica? Se trata del instructor Gustavo Rafael Velasco Acosta, quien era uno de los 4 tripulantes del vuelo de helicóptero de entrenamiento tipo H1, que se precipitó durante el entrenamiento. Los otros fallecidos son Andrea Cubilla y Gustavo Arzamendia. Y hay un sobreviviente que está debatiéndose en terapia intensiva en este momento, en estado delicado. Los médicos mantienen muchas reservas en cuanto al proceso de evolución del joven, del señor que está internado. La Dirección de Comunicación de la Fuerza Aérea informó hoy que mediante un comunicado de la apertura de una carpeta investigativa a fin de esclarecer
lo ocurrido. No se sabe todavía a ciencia cierta qué es lo que pudo haber ocurrido. Como fuese, estas naves ya no pueden ser utilizadas. Ariel Martínez Cabrera es un vicesargento primero que está en este momento en terapia intensiva y está con pronóstico reservado. A las 8 de la mañana ocurrió eso. Una parte de los tripulantes fueron trasladados cuando ni bien llegó el equipo de bomberos voluntarios y de la ambulancia, que fueron trasladados hasta el hospital militar y otros hasta el hospital San Jorge. El general de división de aeronáutica, Arturo González, aseguró que todas las aeronaves se les realiza constante mantenimiento. Evidentemente que ya los mantenimientos no son suficientes. Y habla de que estaba en perfectas condiciones. Tiene como mínimo un uso de 10 años este helicóptero. Es parte de una donación del gobierno de Taiwán. Hace 10 años que están utilizándose. Y el escándalo del día, bueno, en realidad surgió ya ayer a la tarde cuando nosotros estábamos publicando en las redes sociales una investigación periodística en México que salpica a la APF, sobre todo a señor Harrison, presidente de la APF, sobre algunos negociados que se dan a través de la selección, de la convocatoria de la selección paraguaya. El señor Harrison es referido en varias conversaciones de WhatsApp, en varias escuchas. Ignacio Suárez, él es periodista mexicano que develó una investigación que denominó Negocios Obscenos, que comenzó haciendo una investigación sobre el fútbol, sobre la situación mexicana, pero que después fue creciendo y llegó incluso a la APF. Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, conversó con los medios sobre la investigación que lleva adelante, sobre esa investigación, y Harrison está en varias de las conversaciones, por lo menos se los menciona, pero vamos a estar sobre este tema en algún momento más. Ingeniero Ricardo Canese, él es ingeniero experto en electricidad. Muy buenas tardes. ¿Cómo se va, ingeniero? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Un placer estar contigo y con toda la audiencia de Radio La UNAM. Lo que pasó ayer en la reunión entre Marito y Bolsonaro, ¿lo esperabas? ¿Esperabas un avance? Mira, claro, de alguna manera era quizá esperado, porque el problema del gobierno de Aldo Benítez es que tiene una política de no defensa, de no ejercicio de la soberanía, de no defensa de los intereses nacionales. Esa es su política, clara en los hechos, no es una cosa que yo le quiero atacar ni nada, sino esa es su política. Así hizo el acta secreta con Bolsonaro para hacer negocio con una empresa Lero, que está bajo celo, y la familia Bolsonaro, un negocio turbio que casi le costó el puesto, ¿no es cierto? Pero él se mantuvo en esa postura. Luego la fiscalía le dio total impunidad a todos los implicados. Es la política oficial, de sumisión, de entrega a los intereses del Brasil. Eso
Eso continúa con todos los expertos ahí que llaman, que son todos de la misma línea, ¿no es cierto? Y donde la Cancillería Nacional en este mes de mayo, el 25 de mayo, presentó documentos oficiales, que ahora de alguna manera lo quieren relativizar, pero sí documentos oficiales de la Cancillería donde dicen que el Paraguay no tiene soberanía, que no podemos exportar nuestra energía de Itaipú ni de Yacyretá al Brasil o a ningún otro mercado. Eso lo dicen en un documento. Hay un dictamen jurídico firmado por los prominentes juristas, entre comillas, con esa lógica de primacía del imperio brasileño, que dice que no tenemos soberanía, ¿no es cierto? Dictamen jurídico, inclusive de por medio, es donde buscan. Nosotros en Pablo Sur convocamos justamente a otros juristas y dicen al contrario, Paraguay es un país soberano. O sea, atacar sería ridículo sostener lo contrario, pero bueno, y donde el tratado de Itaipú, el tratado de Yacyretá nos dan plena soberanía, no, está fuera de discusión eso, pero es lamentable que representantes, supuestos representantes del pueblo paraguayo sostengan eso, ¿no? Bueno, eso 25 de mayo, ¿no? Y encima de decir que no se iba a ejercer la soberanía, que no íbamos a vender a precio de mercado, que tampoco íbamos a pedir un reajuste por la compensación, porque también decía que en eso no había fundamentos legales. Nicanor consiguió 27,5% de reajuste, Lugo 200%. Bueno, la Cancillería dice que no podían hacer nada. Y encima de todo eso decían que iban a bajarle la tarifa al Brasil, como el Brasil estaba exigiendo, como Bolsonaro estaba exigiendo. O sea, era el colmo de los colmos, ¿no? Luego hicimos varias movilizaciones, usted va a acordar, sí, frente a Itaipú, frente a la embajada brasileña, ¿no es cierto? Nos declaramos en vigilia permanente y Abdo Benítez adopta por el mal menor, digamos, no por defender, ejercer la soberanía. Y dice, bueno, vamos a pedirle a Brasil para que no baje la tarifa, porque claro, bajar el ridículo precio al cual se le está vendiendo a un precio aún más ridículo ya era, digamos, una tomadura de pela excesiva. Entonces él dice, bueno, vamos a tratar de seguir tomándonos el pelo, que nos tomen el pelo y que le entreguemos nomás la energía barata como le entregamos, pero vamos a mantener eso. O sea, esa fue, y así se va a Brasil a hablar con Bolsonaro, y así no se negocia, no se defienden los intereses de la soberanía. El Paraguay tiene que ir cuando va a negociar con el Brasil, y cómo se dice, y como nosotros lo hemos hecho durante el gobierno de Fernando Lugo, punto 1, soberanía hidroeléctrica, ese fue nuestro punto 1. Punto 1, punto 2, precio justo. Punto 3, eliminación de la deuda espuria. Y así avanzamos, y así el Brasil reconoció, lo que es peor, fíjate que el Brasil, porque no es Lula, Brasil reconoce que el Paraguay tiene soberanía, que la ANDE le puede vender al mercado brasileño ya, inmediatamente. Brasil lo reconoce. ¿Y qué hace? Abdo Benítez no ejerce, hasta ahora no ejerce. Hoy el Brasil está pagando el cuádruple y más del cuádruple a Uruguay y Argentina. A nosotros nos pagan la cuarta parte. Él dice, bueno, vamos a tratar que nos siga pagando esa cuarta parte. ¿Pero qué es eso? Él dice que Uruguay y Argentina son más que Paraguay. Eso es lo que está diciendo. Entonces se va con esa postura entreguista junto a Bolsonaro a decirle, mira, la verdad que nosotros somos la cuarta parte que Uruguay y Argentina, y mantenerlo en esa cuarta parte, no nos tire más a la quinta, a la sexta parte, mantenerlo en la cuarta parte. Bolsonaro, pero ni Bolivia le ha dado, porque esa es la cuestión, o sea, él no asume hasta ahora la defensa de la soberanía, y si no se asume la defensa de la soberanía, pero nada, absolutamente nada no va a tener. Ahora, con lo que vos me estás contando, estás analizando y detallando, yo no le veo acá ningún tipo de estrategia de una geopolítica pro Brasil, ni mucho menos, sino es una cuestión de negocios personales, Ricardo, porque si ya estaban, a ver, te planteo por qué digo eso, si ya estaba previsto, si había unos documentos dejados por Lugo que debió haberse continuado nomás los sucesivos gobiernos, que ha continuado en ese proceso de solidificación de esta soberanía sobre la energía, pero que después se frenó, es evidente, o alguien en el transcurso post-Lugo, vamos a mandar todos estos documentos al freezer, vamos a seguir adelante con un plan de negociación con Brasil directamente y que termine beneficiando al presidente del electo en ese momento. O sea,
yo veo una cuestión muy sencilla. Si ya se avanzó, ¿por qué retroceder? A menos que existan intereses exclusivamente personales en esto, Ricardo. No le veo otra alternativa. Es que es así, esa tu última conclusión es la totalmente válida, José, eso. Porque fíjate que el acuerdo Lula-Lugo es para beneficio del Estado paraguayo. Dice, la ANDE podrá exportar al mercado brasileño. ¿Cómo exporta usted la empresa pública uruguaya? ¿Cómo exportan las empresas privadas en Argentina? Porque ya está todo privatizado. O sea, no es ninguna... Es lo que se está haciendo ahora, pero no... Y ese acuerdo nos da plena... Y ojo, esta crisis eléctrica del Brasil, la verdad que dura ya unos 5 o 6 meses, en realidad ya se repitió el año pasado, o sea, varias oportunidades, ¿no es cierto?, el gobernador Benítez dejó pasar. ¿Por qué? Porque iba a ser para beneficio público de la ANDE. Él intentó hacer justamente con Leros, con esta empresa privada, amiga Bolsonaro, Joselo, y casi le costó la cabeza. Lo intentó hacer, pero para su provecho particular, ¿no es cierto? Cuando el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, intentó poner justamente que la ANDE pueda exportar, creo que él iniciaba con la cantidad de algo así como 350 megavatios, que para iniciar está bien, y bueno, fue destituido del cargo inmediatamente. O sea, hay una política de no al ejercicio de la soberanía, porque eso le interesa a Bolsonaro. A Bolsonaro le interesa mantener el negocio eléctrico en manos de sus empresas, y iba a aceptar lo de Leros, sí, un trato ahí con Benítez para que entre la empresa de él o de sus amigos, de sus hijos, ¿no? Obligado a ellos, ¿no? Eso sí. Y ahí después, lo que vos también decís, los negocios personales, o sea, acá se prioriza el contrabando de cigarrillos, digámoslo así claramente, contrabando de cigarrillos que, ojo, el contrabando de cigarrillos fluye sin ningún problema hacia el Brasil. Yo estuve en esa campaña municipal por Salto del Guairá, y decía acá pasa sin ningún problema, los camiones, el repleto de contrabando de cigarrillos, entran con la autorización de la Receita Federal del Brasil. ¿Quién le da la orden a la Receita Federal del Brasil? ¿Quién te parece? Bueno, entonces, vía libre para el contrabando de cigarrillos y otros negocios turbios, aún más turbios. Entonces, eso, vía libre para eso, y a cambio, claro, ¿qué le pide el señor Bolsonaro? La energía es nosa, es nuestra, y nosotros vamos a usarla como queremos, con nuestros planes, con nuestro negocio, y ustedes fuera, olvídense de la ANDE. Esa es entonces, claro, canjean negocios particulares, privados, muchos turbios inclusive, a cambio de la soberanía. Entonces, después, claro, cuando porque lo que ocurrió es que Aldo Benítez fue sometido a presión de esa bárbara postura que adoptó, ¿no es cierto?, y fue criticado por todos lados, que comenzó a generar movilizaciones. Entonces, claro, para descomprimir dijo eso, bueno, vamos a tratar de mantener el status quo, que es como que, vuelvo a decir, a mí me pagan la cuarta parte, los me tienen que pagar, y sí, vamos a mantener la cuarta parte, porque ya bajar a la quinta o la sexta parte sería mucho. O sea, una política igualmente entreguista, pero ni eso le ha escuchado el señor Bolsonaro. Ahora, siguiendo un poco esa misma línea de pensamiento, Ricardo, no hay ninguna alternativa como para, a ver, ¿cómo decirlo?, desnudar las segundas intenciones que subyacen debajo de estas negociaciones que se están dando en este momento, como para decir, bueno, por esto es lo que nosotros no estamos cobrando ni vendiendo la energía al costo de mercado. Y sí, yo te dije los motivos personales, ¿no es cierto? Llamarle contrabando de cigarrillos, ¿no es cierto? Empresas privadas eléctricas de Brasil que quieren seguir haciendo el negocio con nuestra energía. Pero es evidente, o sea, si digamos, no se ejerce la soberanía, o acaso los uruguayos son un poquitito más inteligentes que nosotros, y ellos sin problema. Mira, Uruguay está quemando gasoil, y está ganando, vendiendo con centrales térmicas que queman gasoil, que queman hidrocarburos a altísimo costo. Argentina dice también que quema hidrocarburos, en realidad reexporta la energía de ella, se le está en forma vil, todas esas empresas privadas que dominan el mercado argentino, una triangulación bárbara, y que nosotros, nuestros técnicos son tan idiotas, tan inútiles, que nos van a hacer ese negocio.
La única explicación que tenés es que hay una orden superior, como en la época de la dictadura, hay una orden superior, señores. Paraguay no va a exportar porque, fíjate que en Paraguay se origina el 90% de la energía eléctrica que se exporta en Mercosur. 90%, José. Datos oficiales. Entonces, si nos dejan actuar, y si dejan actuar a la ANDE como principal exportador, no que nos confisquen como siguen confiscando, porque Brasil, el sistema eléctrico brasileño, el sistema eléctrico argentino confisca nuestra energía. Y ellos entonces intercambian entre ellos. Entonces hay una confiscación del que tiene el 90% de la exportación. Y eso no lo va a soltar Bolsonaro, no lo quiere soltar. ¿No es cierto? Y Abdo Benítez acata la orden. Bolsonaro da la orden y Abdo Benítez, sí señor, le dice, sí señor. Así como en la época de Pedro II, dueño de los esclavos de todo Brasil, y bueno, Abdo Benítez como un esclavo más acata la orden de su amo. Ahora, ¿cuál es la alternativa? ¿Esperar nomás ya que se vaya Mario Abdo y tratar de barajar todo de nuevo? Porque si no se consiguió en todo este tiempo entrar en razón, en estos 2 años y algo que queda para el gobierno, yo no sé si se va a lograr algo. Digo yo, no es. Hoy estaba escuchando unos artículos, leyendo unos artículos donde decía que 2023 puede ser un plazo, pero también se puede seguir negociando posteriormente. Pregunto, ¿se da por perdido esto, ingeniero? ¿Esperar que termine este gobierno o seguir golpeándonos la cabeza